Suscríbete a la pantalla. Canal Deportivo a través de ABC Cardinal, por supuesto, y ABC TV hasta las 12. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico, un saludo para todos. ¿Qué tal, Ariel? Bien, Federico, saludo a todos. Fabio. ¿Qué tal? Buen día para todos. El jueves no, para la gente, el jueves estamos con un gran día, una gran transmisión, una gran tarea, casi todo el día. Vamos a estar con Bruno, con Dani, con todos los compañeros que se van sumando. Estamos con Luis González, papá de Diego González, jugador de Lazio. Luis, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Tranquilo. Luis, estábamos viendo que publica en su sitio Lazio, el club de tu hijo, que fue convocado a la selección. No fue convocado, ¿verdad? Para sacarnos la duda. No. Se le mandó la notificación que podía ser convocado. Era un permiso en el club, recibió Lazio, pero de repente él no salió en la lista definitiva. Claro, en la lista de los reservados era. La lista de reservados él estaba, pero después salió la lista definitiva y no salió su nombre, no está convocado, según yo sepa. No, está bien, para sacarnos la duda, justamente de eso, ¿verdad, Fabio? Sí, porque el club, a través de su cuenta de Twitter, por ejemplo, veo que publican los internacionales, aparece un jugador de Albania, otro de Japón, que es más conocido, ¿verdad? Daichi Kamada. Y después tenés la serie de italianos, aparece un montenegrino también, Adam Marusic, y también dice Paraguay, Diego González. No es solamente el Twitter, sino que está el link, o sea, en su página oficial. Y cuenta todos los detalles. Ellos cuentan los partidos, o sea, ponen Perú y Venezuela. Diego González, Paraguay, Perú, Venezuela, Paraguay. Así que, qué error de parte de la Lazio, ¿verdad? Porque con esto, o sea, ellos liberan al jugador para que venga y tu hijo no es que va a venir a Paraguay, ¿verdad? Y acaba de mensajear con él y él no se enteró de nada. Él me dijo que puede ser un error del club, me dijo, porque a mí no me dijo nada, él habló también con su representante y tampoco sabe nada. O sea, don Luis, Diego tiene que presentarse y entrenarse ahí en la Lazio como si no hubiese ocurrido esto, con sus otros compañeros que siguen allí sin estar afectados a la fecha FIFA. Así mismo, él está trabajando como de siempre, practicando todos los días, y yo acabo de mensajear con él y yo le pasé la información, porque descubrí inmediatamente, y le pasé la información y me dijo que yo no me enteré nada, nadie me dijo nada acá en el club ni nada, y creo que es un error del club, la página que alzó esa información. ¿Y la actualidad de Diego, qué le parece en su club allí en Italia? ¿Cómo? Convocado por momento a la primera, su actualidad, ¿hay esperanza de que juegue en algún momento? Y estamos en eso. Él está practicando el doble turno con el de primera y está esperando su oportunidad. Que el técnico todavía no le dio la oportunidad de debutar. Ojalá sea muy pronto que él demuestre ahí su capacidad futbolística, y está trabajando como de siempre. Bueno, Luis, que sea lo mejor para el resto de la temporada allí para Diego. Muchas gracias por este tiempo. Dale, igual, cualquier cosa a la orden. Igualmente, 11:34, bueno, está el tema entonces dilucidado. Sí, duró 10 minutos el error, Fabio. Porque estaba en la lista de reservados claramente, al igual que, por ejemplo, otro que no vino, pero que estaba dentro de esa amplia lista que nos había señalado ya Justo Villar, por ejemplo, Mati Segovia y compañía, y sí, es un error del club al incluirlo entre los que tendrían que viajar
a sus respectivos continentes, porque había un jugador japonés, y con ellos incluía a un sudamericano como Diego y el resto de los que tienen que jugar también por Europa, ¿verdad? Por sus selecciones. Exacto, Lazio estaba jugando con Napoli, ¿no? Sí, de hecho, pegó el batacazo. Ganó en el Maradona. En el Maradona, iba a decir San Paolo, mira, viejo. Sí. En el Maradona ganó, sí. Lazio, uno de los mejores partidos del calcio del fin de semana. Sumarle que Napoli venía con campaña perfecta y Lazio había perdido sus 2 primeros partidos. Así que fue una de las sorpresas del calcio de la Serie A. Y Diego todavía no fue convocado a ninguno de estos 3 partidos. O sea, a diferencia de la recta final del año pasado, donde lo veíamos ahí en el banco. Pero bueno, ya resuelto el misterio con un error administrativo entonces del club al colocar a Diego con los otros jugadores que sí suelen estar allí permanentemente convocados a sus respectivas selecciones. Bueno, vamos cuando son las 11:35 junto a Gerardo Figueiredo, que estuvo de guardia en el aeropuerto, medianoche. ¿Qué tal, Gerardo? Este ambiente de selección, si bien no es similar a lo que veíamos antes, me entusiasma, no superlativamente, ¿verdad? Pero sí es esto de ver a los jugadores que van a venir, que están pasando buen momento, el caso de Villasanti, de Almirón. Diego Gómez ayer hizo un partidazo. Ayer jugó muy bien. Que yo me siento superior en etiqueta, en nombres contra Perú después de mucho tiempo. Vos mirá la lista de convocados y solamente un jugador, Tapia, está en el Celta de Vigo, por ejemplo, en Europa. Después se distribuyen en la propia liga de Perú, México y un par que están en la Major League Soccer. Nosotros tiene otro tipo de fuerza, de impacto. Los nombres que manejamos últimamente es a nivel de selección. O sea, siempre veníamos... Sí. Mira dónde juega en Alemania, en Italia. La Padula. Que está afuera también, ¿no? No, sumarle que ellos tienen el medio equipo en el hospital, ¿verdad? Sí. Igual nosotros le tenemos enciso, pero... Y es lo que hace rato, por ejemplo, decía Fabio. Porque vos decías Almirón, sí, él jugó el primer tiempo contra Brighton. Vos decís Villasanti, el partido que se mandó ayer Matías en el partido matinal del Brasileirão. Diego Gómez, ayer partidazo contra mi equipo, ¿verdad? Los Ángeles Fútbol Club. Realmente jugó muy bien. Después, hasta Robert Rojas, que estaba medio ahí en el limbo y cómo jugó. Ya cayó Diego, ¿eh? Ya cayó donde... Ojalá, viste que la vez pasada, ¿qué pasa ahora sí? El camino largo. No, claro, después del gol y de Messi estando en el banco, ese fue su mejor partido. ¿Verdad? Fíjate, estando en el banco Messi, ¿no? Y hay una pared que ayer hizo con Messi, una triple pared que fue... Y la jugada donde que se habla mucho, ¿verdad? Donde Selena Gómez, para aquellos que siguen, ¿verdad? Y es esa, porque si metía a Messi, iba a quedar asistencia a Diego Gómez. De hecho, ayer le dio 2 asistencias. O sea, y este dije que no puede. Pero cantidad de celebridad fue a ver ese partido, ¿no? Y en todo Hollywood, público dice. Y en pues Hollywood. Dice Caprio, claro. Selena Gómez, y tu, Carlos, Príncipe. Y tu equipo, Dani, exceso de toque. Demasiado toque. No, toque. No, No pasa nada. ayer yo ya le dije a los muchachos. Pero ayer era el partido para Miami, era el partido para ellos ver dónde estaban parados. Exactamente. A dónde podían llegar. Era el partido. Era más que New York y todo lo que había pasado antes. Y estaba ahí estaba Will Ferrell, uno de mis actores favoritos. ¿Sabes por qué? Edward Norton, Capo. Pero, Federico, ¿sabes por qué? Spider-Man fue a ver la Messi, sí. Dos Spider-Man se fueron. Porque se fueron. DiCaprio, la pucha. No, por eso. No, ¿sabes por qué está Ferrell? Ferrell es uno de los dueños del equipo. Sí, pero yo le recordaba a verlo que una vez estuvo en un partido de Champions y le tomaron. Sí. Y a Víctor y Palma no le salía el nombre y me plagué yo mucho. Le tomaron, ¿viste? Cuando te toman y te quedas callado y todo lo que estamos viendo sabemos, pero o sea que el tipo futbolero, o sea, está metido ya en el tema de... De hecho, en la previa el tipo chicaneaba mostrando el anillo de campeón, porque Los Ángeles es la actual campeón. Esta es la que brilla todo bien con Messi, pero sí fue un show minoritario. Dice. La película de el presentador de noticias que hace él es espectacular. Sensacional. Estuvo todo. Digo, Tito? Sí. Estuvo Ted Lasso. Ted Lasso. Sí, que es espectacular. Después está, o sea, y que en ese partido, porque se sabía, Messi es el que lleva el glamour a la Major League Soccer. Y la ciudad del glamour es Hollywood, ¿verdad? O sea, ahí en Los Ángeles.
Entonces este era un partido que se tenía, la lista de invitados, la lista VIP, era el red carpet, era la alfombra roja de los Oscars más o menos era. Está LeBron James también, ¿no? LeBron James, Dwayne Wade, Magic Johnson. El otro atractivo, el guardia de Messi. Eso. Y ayer entró en acción. Felipe Melo, pero con más físico. Sí. Es un soldado de alta instrucción del ejército de Estados Unidos. Sí. Es soldado de alta instrucción, dice. Mira que ya se lo estaba promocionando, pero ayer entró en acción porque hubo una invasión de campo. Sí. Pero, o sea, lo que pasa es que en los primeros 15-20 minutos era para un 2-3-0, pero se nota que demasiado quería hacer su gol el centro delantero Huanca. Johnny no puede con sus genios. Pero, lo que te digo es que yo lo que resalto es que en ese partido de tanta atención mediática, Diego haya hecho un muy buen partido. encuentro. Y por eso decía, no, dentro de lo que vemos que viene, recuerdo aquella época, grandes actuaciones, Chito Ayala en River, Pepe Cardoso viene a hacer 3 goles en México y llegaba y nos íbamos a recibirle, o épocas un poco más atrás, y uno veía y se entusiasmaba con la selección para este tipo de partidos de eliminatorias que llegaban para la época del 96, 97, mirando Francia, mirando Corea, Japón. Por eso fíjate que antes vos haces, y hay nombres nuevos, pero también la mayoría, vos haces la lista de Guillermo, y creo que son más los que van a jugar su segunda eliminatoria o tercera que los que van a jugar por primera vez. Pero ¿qué pasa? Los encontramos en actividad. Por eso citaba, antes cuántas veces decíamos, no, ya fue convocado y el club también ya me liberó para que vengan a entrenar 3-4 días antes. Almirón jugó el sábado. Ayer jugó Diego Gómez. Ayer jugó Coronel. Ayer jugó Villasanti. O sea, son tipos que vienen. Por eso la vez pasada decía, ahora estamos con esa preocupación. Si antes era ¿por qué no juegan los nuestros? Ahora es, ojalá no se lesione. Y fíjate que la única lesión grave se da en un entrenamiento de parte de Enciso luego de haber hecho ese partidazo. Cambiamos 1 por 8 de Perú. Pues Perú entre titulares y suplentes tiene 8. Campeonato local. Ayer debut de Müller, pero lo del sábado, Cerro, el penal que para mí ha sido penal, el rendimiento del primer tiempo, la disconformidad, Libertad que ya otra vez yo voy a utilizar una toma, frase que actualizarle. No es equipo campeonable Cerro. No es equipo campeonable. Es equipo campeonable. Y la verdad, que me disculpe Diego, pero yo no veo su mano también. No veo su mano, un equipo demasiado inestable que te cambia 3-4 jugadores. ¿Vos ves su mano? Y el primer tiempo o ves, porque no veo. Pues una cosa es no ver su mano y otra cosa es meter la mano, pero que no influye en el juego, o erróneamente, porque está que no se le ve la mano el que casi maneja control remoto, pero está el que mete la mano. Para mí, por ejemplo, el cambio de Diego Gavilán fue bueno en el segundo tiempo. No alcanza con eso, ¿no? Estoy hablando de un buen cambio. Acompañando un poco pero el equipo, Fabio, compañero, serviciamos línea por línea, 5 cambios. Yo dije en la transmisión, de mitad de cancha hacia adelante respecto al último equipo. Equipo rejuntado, Federico, era una vergüenza cómo jugó Silver. Una vergüenza. Aparte, recién veíamos, si vos querés salir campeón, no te pueden hacer ese gol. Y no puede ser Deportivo empate. Cerro Deportivo empate en el último ese tiempo. Gol que te hacen no te pueden hacer. Eso no puede pasarle a Cerro. La pelota, primera pelota al área del rival es gol. Como también hay que decir, esto un poco a favor de Gavilán, que le mutilaron su plantel y los muertos que mataron gozan de buena salud, porque aquí no hizo un golazo. Las cosas del fútbol, ¿no? Porque ese mismo día... No solo un golazo, partidazo hizo aquí no. No, pero por eso, conectando con lo que ustedes están diciendo, probablemente el sábado haya sido el empate que se pueden permitir los equipos que quieren campeonar. Porque convengamos que los 3 empates anteriores, Cerro terminó pidiendo la hora. Contra Olimpia, contra Luqueño y contra Libertad. Yo creo que lo del sábado, primero tiene una cuestión endémica que no le está encontrando la vuelta a Diego Gavilán. Los inicios. Porque recién veíamos la jugada donde Jorge Ortega pudo haber hecho el 2-0. O sea, ya ni se discute que a Cerro le están haciendo el primer gol en un momento tempranero. Luqueño casi le hace un segundo gol. Libertad se cansó de marrar ese segundo gol. Y Tacuarí
Antes de los 15 ya tuvo para el segundo gol. Yo creo que Gavilán subsana, porque arrancó con una especie de 4-4-2 donde Portillo se anulaba con Alfio, Carrizo estaba muy aislado por la izquierda, y después cuando cambia el dibujo y lo manda Apache como libre, Portillo por izquierda, Riveros por derecha, después intercambiaron, pero ese dibujo del 3-1 le vino bien. Y hay una Pachi dependencia notable. El gol de Portillo, 60% es de Pachi, porque él pelea, divide, asiste, y luego excelente la definición de Portillo, que seguramente le va a ayudar para el tema de la confianza, porque todavía había arrancado también medio dubitativo. Hay una pelota donde él deja picar y se le va largo, y después en el segundo tiempo comparto, el cambio es lo que pedía el encuentro, con el ingreso de Cecilio, porque sobraba ya un 6. Jugó bien Peralta. A mí me gustó Fabricio Peralta. Y allí vamos a lo que ustedes decían. Cerro, y le preguntamos a Juan José Zapague el sábado. Cerro hace una limpieza, entre comillas, que no se suele hacer en medio de un campeonato. Que se hace inclusive hasta avisando que, muchachos, en este torneo nosotros priorizamos otra cosa que lo netamente deportivo. Porque hagamos nomás el análisis. De mitad de cancha para arriba, donde vos tenés que marcar la diferencia de los nombres que antes tenía. Ahora, vos tenés Riveros. Vos le preguntás al hincha de Cerro, ¿quién es Luis Riveros? Tenía Tobías Portillo, Alfio Oviedo. En algún momento era Freddy Vera, Enzo Jiménez. Allí el único que todavía sigue con esa estrella es Pachi Carrizo. Porque en el segundo tiempo, cuando el equipo rival se te encierra, en algún momento vos tenés que ganarle en el 1-1. Y Cerro no tenía ese jugador para ganarle en el 1-1. Por eso, por un lado, el tema lamento por el penal, que en transmisión dijimos, a mí me pareció bien la reversión, pero más allá de esa jugada, que se esté dependiendo de una. Y repito, probablemente en el mejor partido de Gavilán, de buenos cambios, de buena rectificación, pero tiempo, ¿no? Pero sí, con cosas, por ejemplo, el partido. Vamos a Gerardo, recapitular un poco el tema selección. Tenemos mucho para hablar del Cerro, de la selección nacional también, a ver si hay alguna novedad importante. No, después no, lo de Brock. Brock se marcó el mismo y se pasó, el mismo se la metió. Increíble, mira que un solo delantero tenía problema con el segundo tiempo. O sea, Brock tuvo un retroceso muy grande de un tipo que parecía que malo bien se estaba asentando. Gerardo. Hola Federico, ¿Qué tal Gerardo? ¿Todo bien? ¿Qué tal los muchachos de la selección? Veíamos las fotos, algunos reportes, la jornada de vigilia allí, con un par de jugadores que accedieron a la entrevista al llegar al aeropuerto. Sí señor, valió la pena la vigilia porque lo sentí de muy buena gana a todos ellos, principalmente a Miguel Almirón, que hizo un vuelo que venía de Inglaterra, no tuvo ningún inconveniente en acceder, porque había una cantidad importante de familiares, fanáticos que también esperaban, en fin, pero los noté muy bien a todos ellos. Y después, en las primeras horas del día de hoy, y posteriormente llegaba el contingente de la Argentina, de Buenos Aires, el caso de Kili Rojas y el otro Rojas, el ex River, y que también jugó ayer, y pudimos dialogar con ellos, y con muy buen semblante, que pueden notar a través de la TV, de ABC TV, cuando arribaba el jugador Miguel Almirón, quien se prestó para la nota. En fin, hablamos, Matías Villasanti, en fin, con un optimismo bárbaro para lo que se viene para el conjunto albirrojo en la primera fecha de eliminatorias el jueves próximo, Federico. Bueno, podemos ir entonces a la nota. Tenemos las notas. Sí, señor, con de Gerardo. Sí, Almirón y el Kili Rojas. Adelante. Sí, uno cuando pisa el país está ya con mucha ilusión. También está mirando lo que es la prensa, la nueva ilusión que tenemos todos de poder clasificar al Mundial. Bueno, a ponernos las pilas ahora. Es la competencia sana de siempre, como siempre decimos los arqueros, porque es un puesto difícil. Bueno, lo importante es que estamos jugando los tres arqueros también,
llegamos completos, bueno, eso ya queda a cargo del profe para decidir quién juega. Con la ilusión de poder jugar, de poder ayudar al equipo, bueno, de poder ayudar al país, con otra vez la ilusión de poder clasificar al Mundial, bueno, ahora a trabajar duramente y bueno, a esperar los resultados ahora. Primeramente por el apoyo de siempre, uno siempre recibe el cariño en las redes, bueno, de nuestra parte por lo menos dejar todo en cada partido, trabajar duramente, bueno, y dar lo mejor y bueno, que nos sigan apoyando, que vamos a dejar todo para poder clasificar al Mundial. La felicidad de siempre estar en la selección, nuevamente enfrentar unas eliminatorias con la ilusión de siempre, con la fe, ni nada, vamos a trabajar duro para que esta eliminatoria nos vaya mejor. La verdad que yo me siento muy bien en Newcastle, como lo venía diciendo, como vos decís también, tenemos varios jugadores que están a un buen nivel y creo que eso le hace bien a la selección y también al fútbol paraguayo. Julio creo que es un jugador muy importante para nosotros y también para su equipo. Es un jugador joven y nada, le deseo pronta recuperación y que le vaya muy bien. Y sí, lo de Enzo, como vos decís, creo que es algo muy lindo para el fútbol paraguayo que jugadores vayan a la Premier en una liga tan competitiva, que hay, ustedes saben que hay jugadores muy buenos, así que nada, creo que eso nos viene bien a todos. Jugar en el Defensores o jugar en la olla, creo que para nosotros la motivación ya la tenemos con vestir la camiseta de la selección, de enfrentar esos partidos, pero nada, siempre en los lugares que me tocó jugar la gente siempre nos apoyó, siempre estuvo ahí alentándonos, así que creo que esta vez no va a ser la excepción. En Ciudad del Este ya jugamos contra Ecuador y la gente también nos apoyó un montón, así que nada, estamos muy felices de jugar ahí o de jugar donde sea. En Newcastle estoy jugando por derecha, así como decís, pero nada, yo lo que diga el técnico, yo estoy a disposición, me siento como ahí por derecha, de media punta, creo que eso va a decidir el técnico. Bueno, allí está en la nota de Gerardo Figueredo, el Kili que jugó de titular, lo viene haciendo. Ayer asumió Pusineri. Sí, como nuevo técnico de Tigre, reemplazaron a Sara. Y Kili jugó en la Bombonera por primera vez, ¿verdad? Ajá. Eso... bien, Robert Rojas también titular. Sí. Le ganaron a Boca que venía bien agrandado. Antes estábamos preocupados por el tema de la inacción de nuestros arqueros. Y me imagino cada uno presentando su carpeta. Ya que vos decís, Kili dice, yo acá Bombonera, Espino la muestra acá, yo Maracaná. Y el nuevo va a ser Coronel. Yo hice todos los papeles acá, yo jugué contra Messi. Pero dentro de todo, digo, porque se acuerdan que hubo una época, y el propio Kili dice, venimos todos en actividad. O sea, yo creo que él era consciente, hubo convocatorias donde Anthony picaba en punta y el resto había una diferencia muy grande. Pero por lo menos también en el arco, más que nunca eso de la sana competencia, ¿eh? Aunque yo no sé si es tan bueno eso de tener cierta incertidumbre quién va a atajar, ¿verdad? Es que la primera que vamos a arrancar sin Anthony. Sin Anthony, claro que el titular era, ¿verdad? En la primera fecha de la eliminatoria pasada fue el fatídico partido de Gatito que no sé si hay que decir infiltrar, pero después el partido creo que descansó más de un año. Totalmente, me acuerdo, a ver, vamos a la sucesión de Justo Villar, que fue el último que tuvo un ciclo amplio. Sí. Y fue en Perú con Chiqui Arce, para Brasil fue Barreto. Cierto. Diego. Para 2018 no recuerdan ustedes. Yo no estaba recordando ni el primer partido. ¿Con quién fue? ¿Con Ramón Díaz? Anthony creo que fue. El que se le gana a Venezuela allá con el gol de Derlis. Ah, o sea que ese partido arrancó esa eliminatoria. Sí. Anthony. O sea que arrancamos ganando. Yo estaba diciendo, ¿cuándo habrá sido la última vez que arrancamos ganando un partido? Ese partido. Gol de Derlis, error de Vizcarrondo. Vizcarrondo, Derlis. Jugando. Y me acuerdo que el combo se cerraba acá contra Argentina. Y la noticia era que no venía Messi. Y terminó 0-0. Pero sí, es la última vez que arrancamos ganando. Y de hecho, creo que es la única vez con este formato. Del todos contra todos, porque históricamente el calendario desde Francia 98 cuando se cambió, siempre arrancábamos en Lima y bueno, en Lima nunca ganamos. Claro, una vez matamos 0-0 con el Tata
parecía una victoria. El gol le anulaba a Jorge Achucarro. Sí. En teoría, los tres como que tienen un nivel Parejo, ¿no? Sí, pero ¿A quién le pondría a ustedes? No, Yo le quiero ver a Carlos Coronel. yo también lo quiero ver a Carlos Sí. Coronel, pero justo te iba a decir eso, pero mirando un poco la forma en que viene trabajando Guillermo, me parece que Kili va a ser el arquero. Me parece, ¿verdad? Esa es una percepción mía, ¿verdad? Con respecto a lo que hizo el amistoso con Nicaragua, dejarlo afuera a Anthony por Kili, ¿verdad? Y justo Kili viene jugando ahora. Y a mí me parece que eso va a ser, pero si me preguntabas a mí, yo quiero verlo a Carlos Miguel Coronel. Carlos, ¿y vos, Dani? Yo creo que sí por eso. O sea, se hizo toda una movida para traerlo a Coronel. Ahí ya la gente, ¿eh? ¿Verdad? El ciudadete encima. ¿Cómo es? Un tipo que habla mejor guaraní que... Sí, ¿verdad? ¿Cuatro idiomas habla? No, ¿Sabes por por qué hice énfasis Si te en cuidan, eso? ya te habla árabe Claro, también, en la entrevista sí. dice énfasis en porque los muchachos pues te dicen, no, Claro. nacionalizado ya otra vez. No, es con nacionalidad paraguayo, es un paraguayo más, es uno de nosotros. Y la mamá es paraguaya, entonces a mí no Mirá si quiero escuchar venía el que iba a venir, que se fue a Argentina después. Ah, eso sí. Benítez. Walter. Si era, habló guaraní con Fabio. Sí, después, no sé si después ponemos para la audiencia que todavía sigue escéptica. escéptica, claro. Ese del gol de Gastón Jiménez no comenzamos a ganar, no, pero ese fue el segundo partido. segundo Claro, partido con ese, Venezuela. el primero fue contra Perú, acá el Acá. 2-2, donde Carrillo. Gatito no estuvo bien. Y de hecho, ya contra Venezuela ataja a Anthony. Y Anthony ataja el penal sobre la hora. Porque Gastón había hecho el gol, después hay un penal y tapó a Anthony. Sí. O sea, Anthony se termina adueñando después de la primera fecha, donde se lo forzó al arquero del Botafogo. Aquí envía Cristian Eduardo Mareco los datos de Kili Rojas, quinto partido consecutivo de Kili Rojas de titular en Tigre, y agrega un detalle que tiene que ver con las eliminatorias del 96. Arrancamos en Barranquilla y arrancamos perdiendo aquella vez también. ¿Sí? Jugando bien. El mejor partido en mucho tiempo había sido ese y perdimos. Sí, gran Gol de- partido. Te digo porque después con Uruguay, que se ganó con Argentina, con Chile acá, que fueron los partidos siguientes, era un equipo El férreo, rendimiento era un rígido. partido de la esperanza. Es como que Sí. nos dimos cuenta que teníamos para pelear. Pero Sí. claro, le decimos a la gente que el formato era el mismo, pero el calendario era muy desorganizado. Por ejemplo, Paraguay jugó sus primeros 3 partidos de visitante: Barranquilla, Montevideo y Buenos Aires. Estamos con don Miguel Cardona, presidente de Olimpia. Don Miguel, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo está Bruno? ¿Cómo está todo el equipo de Cardenal, Daniel, Federico? Federico le saluda, presidente. ¿Cómo está Federico? ¿Cómo Bien, está? bien. ¿Cómo está todo el Cuéntenos equipo? cómo está usted. La herida está pasando los días, ya van perfilándose otras cosas. Claro que hay una actuación rápida después de la eliminación, pero cuéntenos un poquito, pasados los días de lo de Fluminense, cómo está el ánimo, la perspectiva. Mira, Federico, ¿qué te puedo decir? Estoy acá como yo siempre digo, hay que cerrar un capítulo. Se cerró el capítulo de la Libertadores. Y tenemos que estar muy orgullosos de lo que hicimos. Contra todas las adversidades hemos dado un 110%. Entonces no hay nada que quejarse. No hay nada que quejarse, al contrario. Creo que cada año vamos a un paso más. Y le dije a mi jugador antes del partido, si damos todo en la cancha, podemos ganar o perder, pero esa noche vamos a poder ir a dormir tranquilo. Usted es su presidente, las personas le van a aplaudir, van a reconocer. Y así ocurrió. Yo creo que hemos dado una gran batalla. Y muestra de lo que es capaz de hacer el Olimpia en representación del fútbol paraguayo. Hemos dado una muestra de carácter, de temperamento, y contra todas las adversidades. Y mira que tuvimos cosas en contra, ¿eh? Tuvimos con temas de deuda, sin poder contratar a nadie para reforzar, con lesiones de jugadores clave. En lo deportivo también nos tocó el camino difícil, lo más difícil, cuando nos tocó tener que competir contra el último campeón, con Flamengo, con toda su estrella, con presupuesto. Y bueno, logramos eliminarle, fíjate lo que es, a un monstruo como Flamengo. Y creo que eso dio vuelta al mundo, ¿eh? Aún yo creo que no dimensionamos lo que significa. El tiempo va a poner las cosas en su lugar. Y luego nos tocó otra potencia como Fluminense, donde también tuvimos contratiempos importantes. Fíjate, nuestro capitán en el partido de ida. Eso es un tema que afectaron a todos nosotros, ¿verdad?
En el partido de vuelta nadie ni sabía. Derlis tuvo una lesión en el tobillo, igual quiso jugar. Y así hay que trabajar, así hay que luchar, dando batalla. Bueno, en un momento todo el partido le teníamos y no salió, se salvaron. Después con 10 ya te cambia toda la película. Ya cambia, es muy difícil con 10 remontar. Pero sí, mis jugadores, como siempre, y quiero que sepan ellos, que estoy muy orgulloso de ellos. Orgulloso de ser su presidente. Le dieron mucha alegría al pueblo olimpista. Nos hicieron llorar muchas veces. Yo te digo una cosa, acá, como yo digo, no hay nada que reprochar. Recuperamos la mística era al Olimpia. Y así hay que pelear en un campeonato, dando todo. A veces hasta lo que no teníamos. Hicimos temblar a gigantes que ya nos respetan y nos respetarán cada vez más. Y que esto recién empieza. Que estamos más fuertes que nunca. Y así le quiero decir al pueblo olimpista. Misión cumplida, pueblo olimpista. Y le quiero agradecer a todo ese público, a todos los que viajaron también al exterior con nosotros, a los socios. Tan cerca de 20,000 socios al día estamos batiendo récord, 20,000 con un crecimiento estable. Así se crea una institución, así se logra una institución, asociándose, apoyando, y tenemos que seguir por ese camino. Hemos tomado 1 o 2 días de descanso, porque la verdad que estamos agotados de tantas peleas, eran peleas cada 3 días. Esto arrancó en marzo, fíjate, terminó el 31 de agosto. Así que, ¿qué le puedo decir? Misión cumplida a todo el pueblo olimpista. Y ahora, como yo digo, hemos dado mucha ventaja en el torneo local. De día que empezamos en marzo y fuimos hasta el 31, 6 meses estar luchando con ambas cosas. Los otros no tenían ese problema. Pero nosotros no hemos jugado mucho una copa, que además de las razones deportivas que significa jugar una copa y representar al Olimpia y por qué no al fútbol paraguayo. También eso respondía a razones económicas. Recaudamos cerca de $7,5 millones. Es cierto, el 50% va a bajar deuda, pero estamos trabajando en un crecimiento institucional cada vez mayor. Estos partidos, presidente, no hizo que algunos pregunten por futbolistas de Olimpia, de gran exposición mediática el partido con Fluminense contra Flamengo. Yo creo que esta semana recién vamos a tener repercusiones de todo eso. Obviamente ven lo que tenemos, vemos que tenemos jugadores muy importantes. Y bueno, hasta ahora son acercamientos. Por Mateo Gamarra, por ejemplo, presidente. Bien, pero hicieron consulta por Mateo, pero todavía nada concreto. De Brasil. Y ahí en las redes que salió un monto del Palmeiras, 1,5 millones. O sea, pues, esos son precios que en Olimpia no existen. 1,5 millones por Mateo no compran nada, ni el botín de Mateo no le dan por $1,5 millones. ¿Cuánto cuesta Mateo hoy día? Y tenemos que escuchar. Mira, esta semana yo voy a tener una reunión que va a ser dentro de 2 días con mi cuerpo técnico. Hoy hablé esta mañana. Creo que mañana o el miércoles nos reunimos para hacer una ingeniería de todo el tema de nuestros jugadores, nuestro plantel. Y vamos a evaluar caso por caso. Tenemos algunas ideas, pero también hay que estudiar los tiempos y qué quiere el técnico. Yo nunca voy a tomar decisiones sin hablar con mis técnicos. Presidente, mencionaste lo de misión cumplida en esta Libertadores. Eso quiere decir, con todas las adversidades y las complejidades que bien explicaste, que vivieron durante gran etapa, más no se podía dar. ¿Crees que el equipo dio todo de sí? ¿O en la retrospección y en el análisis también dicen, esto si se hubiera hecho de otra forma, capaz se podía seguir avanzando? Y la verdad te digo, con el diario el lunes todo cambia, ¿verdad? Uno en el fútbol a veces son apuestas que uno va haciendo, que a veces puede que te salgan del todo bien o no. O sea, en el fútbol no hay una matemática, no siempre 1 más 1 es 2. Ahora, de que te estoy seguro es de que dieron todo lo que podían nuestros jugadores, dieron el 110%. Y te digo, con gente que está lesionada, gente que no está al 100%, igual quisieron jugar, igual jugaron. Muchas cosas que yo manejo que no saben mucho, pero igual, fíjate que Richard una semana antes está con el tema de la lesión
tenía el aductor cargado. Ya te conté lo de Derlis, con el tobillo estaba negro el tobillo, porque en una práctica le pisó a un compañero y se le volvió negro el tobillo y tuvo que jugar así. O sea, vieron lo que no había. La verdad que un año que vinieron una serie de lesiones tremendas, la verdad, desde nuestro arquero Gastón, Derlis, Brian últimamente, Richard en el partido, y ya son muchas adversidades con las que hemos luchado y como que hemos tenido que salir adelante. Como yo siempre decía, no importa lo grupal o lo individual, apostemos al grupo, lo grupal o lo individual, no importa que haya lesiones, no importa, tenemos que seguir dando todo. Y yo creo que nuestro equipo interpretó este grupo de jugadores, dieron todo lo que tenían, yo no me puedo quejar absolutamente, al contrario. Le dije, antes del partido, le dije, si damos todo, después no importa, van a ir a descansar en paz. Nos tocó un camino, desde el mismo sorteo, sabíamos que era un camino muy complicado. Olimpia siempre quiere ganar y siempre quiere ser campeón. Olimpia siempre busca eso. Pero bueno, nos tocó un camino difícil, tumbamos a un gigante, estuvimos a mal traer al otro, a pesar de nuestras lesiones. Yo creo que, ya te lo digo, acá hay una cosa que es muy importante, que el olimpista vuelva a creer, que el público crea, que los jugadores crean. Así se construye, paso a paso, ladrillo a ladrillo. Cuando vos recuperás la mística, coopera. Ahí hay que tener cuidado. Y yo creo que este Olimpia tiene algo que no se compra y que no se enseña. Que se tiene o no se tiene. Y eso es carácter. Este Olimpia tiene un carácter especial, un carácter que cuando sale demuestra muchas cosas. ¿Quién da nada por nosotros en un momento dado? Y así salimos, ganamos la primera fase, salimos invictos, entramos en esta segunda por una hoja de ruta muy complicada. La verdad que nos tocó en el sorteo una hoja de ruta muy complicada. Y con lesiones, no teníamos un camino, y sin poder contratar. Quiero agregarte algunos condimentos. El único equipo que ni siquiera querían venir gratis a jugar, los otros jugadores no podían venir. No podíamos contratar a nadie. Con todo lo que ya sabemos que estamos luchando, con todos los temas financieros, y a pesar de todo eso, estamos donde estamos, llegamos donde llegamos y vamos a seguir, eso te garantizo. Presidente, estamos más fuertes que nunca. Sí, ha habido una particularidad del plantel del Olimpia en este 2023, que en el torneo local no se pudo meter de lleno, tanto en la apertura y lo que va del clausura, porque justamente estaba la Copa Libertadores, que fue, como bien dijiste, una misión cumplida desde lo económico, desde lo deportivo, desde esa comunión con la gente. Ahora sin la Libertadores y en el puesto donde se encuentran, ¿cuál es el objetivo? Campeonar, ver también lo del acumulativo, y desde la proyección económica, ¿cuán vital es que Olimpia se meta a la fase de grupos de la Libertadores del 2024? Mira, te repito con lo que te dije, como arranqué. Hemos dado mucha ventaja en el torneo local, mucha. Teníamos que elevar los torneos a la vez, donde no es solamente un desgaste físico jugar un partido de Libertadores, donde te vas a jugar afuera, jugar en el Maracaná, donde le jugás Atlético Nacional, donde jugás contra grandes equipos. Es un desgaste mental también. Son desgastes donde venimos agotados de esos partidos. Igual los 2-3 días tenés que salir y jugar otra vez el partido local. Entonces eso cuesta muchísimo. Pero apostamos, ya te lo repito, por razones deportivas, porque el olimpista cree y quiere la Libertadores, y por razones económicas, donde hemos recaudado más de 7 millones de dólares, que sirven muchísimo. Entonces, dicho esto, te quiero decir, Olimpia en el torneo que está, siempre quiere salir campeón. Siempre vamos a dar todo lo que tengamos para luchar en este torneo. Vamos a luchar por salir campeones. Vamos a dar todo, batalla a batalla, como siempre digo. Le digo a mi jugador, ahora empezó, esta semana vamos a reunirnos, hay que hacer un cambio de chip, enfocarnos absolutamente ahora en el torneo local. Yo confío, este Olimpia tiene alma, y eso a mí me gusta. Y son los desafíos que nos gustan, cuando Olimpia empieza atrás y empieza a subir, y hay que ver, hay que aguantarle a un Olimpia que te viene de atrás.
Don Miguel, cuando habla de reunión con Arce y reingeniería del plantel, ¿habrá algunos cambios? Y tenemos que sentarnos siempre a fin de año, se analiza todos los casos, ¿verdad? Se evalúa, se planifica cuál es el equipo que querés, cuál es tu estrategia para el año que viene, a qué apuntás, cuáles son los desafíos locales y bueno, también al internacional, Dios quiera que lleguemos, vamos a dar todo lo humanamente posible y sobre eso se arma el equipo que pensamos llevar adelante, ¿verdad? Y eso significa muchas cosas, ¿verdad? Quienes continúan, quienes quienes no, cuáles son los jugadores de los que quedan con préstamos vencidos que puedan volver. Olimpia tiene un gran impedimento que es el tema de contratar por las razones FIFA, nos quedan 5 o 6 demandas que son de mucho dinero, que ya siempre lo digo, vamos a luchar, vamos a hacer todo lo humanamente posible entre todos los olimpistas para sacarnos esa cruz que tenemos encima. Es una cruz que impacta no solamente en los jugadores de primera, no impacta también en las inferiores, que es donde vos creas patrimonio. Esos jóvenes de 14, 15 años que quieren fichar y no pueden hoy fichar por el Olimpia. Todos esos problemas que tenemos que sacar adelante. Y contra toda esa adversidad estamos llevando adelante este club. Y creo que encima venimos ordenando financieramente, no sé si viste el balance o la asamblea anterior del balance del 2022, de donde tuvimos pérdida en el 2020 de 30.000 millones, en el 2021 de 150.000 millones, en el 2022 terminamos con una utilidad de 11.000 millones de guaraníes y bajamos deudas por 7 millones de dólares. O sea, acá el equilibrio económico y deportivo, estamos ordenando un club y estamos bajando deudas. Y ese es el camino, y en el 2023, por los números que ya me están arrojando el balance, estamos por el mismo camino. Creemos que vamos a tener utilidades y sobre todo vamos a bajar muchas deudas. Mi plan es tener un club que se vaya disminuyendo deudas y Dios quiera que en lo deportivo también nos acompañe el éxito. O sea, el equilibrio es muy difícil cuando vos tenés un club con serios problemas financieros, con imposibilidad de contratar, donde estás limpiando un club en lo financiero, a veces tenés que hacer muchos, ¿cómo te diría?, cortes económicos. Y eso no es fácil, el equilibrio deportivo con lo económico. Pero si queremos tener un club sostenible en el tiempo, con un crecimiento institucional, tenemos que ordenar en lo económico, tenemos que seguir, y ahí te respondo tu última pregunta, la Libertadores, cuán importante es, y es importantísimo. Te representa un 30%, 25 a 30% de tu presupuesto del año. O sea, no es menor la Libertadores. No es un tema que podemos descuidar. Y tenemos que dar todo lo que podamos, sabiendo, y te repito, que hemos dado muchas ventajas en el torneo local porque queríamos un tema mayor, queríamos la Libertadores con todo. Hicimos un esfuerzo extraordinario y repito, dimos muchas veces hasta lo que ya no teníamos. Para luchar. Y creo que hemos terminado con un campeonato como se tiene que luchar de pie, dando todo. Presidente, llegó una oferta por Brian Montenegro del fútbol argentino, específicamente de Newell's Old Boys. Sí, llegó una oferta. En ese momento no nos interesaba venderlo. Era para la semana que viene, para el jueves pasado, y eso no nos interesaba en el momento de venderlo. Porque realmente tampoco para el club no queda nada. Hablé con Brian, le dije, Brian, no te apures, ahora tenemos nuestro torneo Fluminense, lastimosamente coincide el momento del Fluminense, y nosotros nunca vamos a buscar perjudicar a nadie, pero todas las cosas tienen que tener su momento. Olimpia tiene un momento, en ese momento lo vendía, ahora analizaremos con el técnico y estudiaremos acá a fin de año quiénes son los que quedan y quiénes continúan. Y Brian es una persona que nosotros lo valoramos mucho y que nos interesa. Presidente, y bueno, hay jugadores que marcaron muy buen rendimiento, el caso de Espínola, Zavala, que están a préstamo, ¿no? Se supone que van a hacer el gran esfuerzo para retener a estos jugadores, ¿no? Vamos a hacer un gran esfuerzo. Son dos grandes jugadores. En un momento dado se hablaba mucho de los refuerzos de Olimpia, que a algunos no les satisfacía. En un momento dado, los 6 jugadores que hemos contratado estaban en cancha. En un momento, Juan Espínola, Facundo Zavala, Barreto, Ramón Martínez, Bruera.
¿Y Romaña? En un momento estamos todos. Y Romaña. O sea, que creo que hemos acertado con todas las contrataciones. Y vamos a luchar pero te repito, siempre con el técnico, que es quien vamos a decidir el futuro de todo el plantel. Y si hay venia de Chiqui, presidente, la idea es todos los que están a préstamo, seguir el vínculo, ya sea con una compra, con extensión, y si la idea es, si a fin de año, con esa perspectiva económica que dabas, la idea es, como hicieron el año pasado, levantar aunque sea provisoriamente la ventana y traer, como bien marcabas, todo lo que trajeron en algún momento o en varios momentos terminó siendo de gran utilidad. Así mismo, que un equipo creo que tiene dos patas fundamentales para que tenga un futuro. Uno, siempre priorizar lo que tenés en casa, tus inferiores, que tengan oportunidad, que esta gente que viene hace años trabajando puedan tener un tiempo en el equipo de primera. Y la segunda pata de tu negocio, de tu industria o de tu institución es poder comprar a un precio inteligente, los valorizás y los volvés a vender después en un momento dado. Esas son las dos patas. A Olimpia le falta el 50% de la parte del negocio, que es poder comprar a un precio razonable, los jerarquizás, los pones en la vidriera, porque Olimpia te pone en una vidriera, después lo podés vender, gana más el jugador, gana la institución. Acá tienes un ganar-ganar entre todos. Bueno, está entonces ya la reunión para diseñar un poquito porque el futuro ya está en 3 meses, el final del año, pelear el campeonato. Cerro sigue insistiendo que se suspenda a Fernando Cardoso por aquella acción del clásico Don Miguel. ¿Qué te puedo decir? Yo me encargo de lo Olimpia, no quiero hablar de los otros, no quiero hablar, no vale la pena. Ya sale, pero son cosas que no vale ni la pena hablar. Ahora, yo como reflexión sí te quiero decir algo. Sí. La solución a los problemas de gestión no están afuera, siempre están adentro. Bueno, claro, contundente. Fabio, ¿vos tenés una más para dejarlo en libertad al presidente de Olimpia? Le quiero preguntar porque lo del mosaico fue espectacular, la previa, todo lo que se vivió, presidente, pero también está la otra cara de la moneda, con lo que se expone otra vez Olimpia, multas o tal vez alguna suspensión, presidente. ¿Por cuál de los temas? Contame un poquito cuál de ellos, porque tratamos de hacer de la mejor manera posible. Hicimos los mosaicos, los papeles, las bombas, se mantuvo una distancia, ya nos dieron bombas en el interior del estadio. Cuando hace el gol, presidente Fluminense, el primer gol, llega un botellazo de las gradas directo, impacta a un jugador de Fluminense, por ejemplo. Eso es cierto, me olvidé, eso es cierto, de la emoción de todo eso. Y mira, son cosas que la verdad todos tenemos que aprender. Esto le hace un gran daño a la institución. Ese tipo de cosas nos hace un daño enorme. Y tenemos que aprender a cambiar, porque después el daño económico que nos genera eso es enorme. Con todos los temas que tenemos, tener que hacernos cargo otra vez de ese tipo de cosas. Tenemos que hacer a la institución la hacemos grande todos. Los jugadores, el cuerpo técnico, los socios, los hinchas, el que va al estadio, tenemos que cuidarla a la Olimpia. Cuando hace eso, le está haciendo un daño a la institución, porque esto va a tener repercusiones económicas y el Olimpia necesita recursos económicos. Y el caso del gesto de racismo también, no sé si llegó a ver eso, presidente, de un hincha de Olimpia hacia lo de Fluminense. Me tiraba, me mandó en un video, una tristeza, absolutamente desubicado. No va con lo que nosotros creemos, no va con la institución que nosotros queremos construir. Además el perjuicio económico. En una fotógrafa también impactó un proyectil, sí, lamentablemente. También, claro. Una chica que estaba, una joven que estaba como fotógrafa de algún medio allí detrás del Arco Norte. Don Miguel, ¿nos vuelven a para uno antes de fin de año? ¿Van a seguir haciendo local en el Defensorio o vuelven? Creo que debería tener esta semana una precisión. ¿Por qué paramos nosotros? Porque la verdad es que cuando vimos el estadio, el profe Chiqui antes de presidir el estadio, el pasto no puede estar así.
cambiamos el equipo de gente que está trabajando y creo que contra General Caballero ya se quiere volver con el para uno. Luego a fin de año vamos a dar un parate realmente importante y posiblemente porque hay cosas que tenemos que hacer unas soluciones profundas. Ahora estamos haciendo unas soluciones que van a mejorar sustancialmente, pero no todo lo que queremos para la cancha de nuestro para uno. De hecho, para el 16 está el partido contra General Caballero allí, presidente, y eso quiere decir que... Ameliano también está programado ahí, el 20. Claro, pero el 16 es primero, por eso digo, claro, sí. La consulta es que si para ese sábado ya el césped va a estar acorde a lo que quiere Chiqui, presidente. Y mira, responde a lo que te acabo de decir. Vamos a hacer una revisión esta semana, me reúno con el técnico y con el profesor Carlos Aitor y vamos a tomar una decisión sobre el tema. Chiqui me dijo, en prioridad, nuestro estadio tiene que estar bien. Por el sistema de juego que queremos instalar, necesitamos que la pelota corra bien, que sea preciso los pases. Así como estaba en esas condiciones, no daban las condiciones para jugar como a Chiqui le satisfacía. Entonces optamos por dar un corte, trajimos un equipo nuevo, gente que está trabajando en el pasto. Y bueno, ojalá que ya tengamos el resultado esperado. Esta semana de tener más precisión. Y presidente, lo de Escabone, su vuelta, volver a estar con él, ¿eso qué significa para esta directiva de Olimpia? Y ya lo dije, Olimpia, él es un gran olimpista, una persona a quien consideramos, yo lo considero una persona muy querida por mí. Y qué importante, nosotros tenemos que sumar a todos los olimpistas, mientras más olimpistas estemos, más grande vamos a hacer la institución. No quisiste hablar, presidente, pero tiraste la bombita que los dirigentes de Cerro, su mala gestión, quieren cubrir con reclamos de este tipo, insistiendo con lo de Cardoso. Yo te dije nomás una reflexión, ¿verdad? La solución a los problemas que no están afuera, sino que están adentro. Y por ejemplo, presidente, a Zapag no le gustó mucho la ida de Chiqui a Olimpia, lo dijo el sábado con nosotros. No quiero hablar, ya te digo, mira, yo me tengo que encargar de los Olimpia. No vale la pena hablar de otro. Yo me encargo de los Olimpia, cada uno tiene su estrategia del equipo, cada uno hace lo mejor que le parece, va tomando decisiones donde va construyendo su futuro. Nosotros hemos optado por una línea de fútbol, por una línea estratégica, con un plantel que lo estuvimos construyendo ya en diciembre del año pasado, durante esos 15 días que pudimos abrir el libro de pases, y ahí construimos ya el plantel que queríamos para todo este año. Y creo que ha tenido efecto. Este año vamos a volver a hacer lo mismo, vamos a mantener una base deportiva que nos dé una expectativa de ir mejorando cada año. Y sobre eso vamos a trabajar. Nosotros tenemos que preocuparnos de nosotros. Hubo una pequeña confusión, presidente, pero tengo entendido que ustedes en el TAS apelaron la deuda que tiene Olimpia con River. Ahí no hay todavía una sanción por parte de FIFA. Todavía no, en el TAS hemos apelado, era una cuota vencida que pidieron pagar todo el tema, le queríamos pagar esa cuota, pero lo querían demandar por todo el contrato. Y bueno, en ese momento no se puede hacer todo lo que uno quiere, pero estamos trabajando. El olimpista tiene que estamos trabajando, estamos ordenando, que tiene que tener fe de que este presidente, esta directiva van a hacer todo lo humanamente posible, que los números, los balances, es una muestra de que las cosas se están haciendo bien, que se viene ordenando y que una Olimpia ordenada, una Olimpia que tiene un futuro más estable. Vamos a seguir trabajando en esa línea y Dios mediante, posiblemente podemos tener cosas buenas para fin de año. Presidente Cardona, muchas gracias por el tiempo. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Allí está Miguel Cardona, presidente de Olimpia, 12:23, saludamos a Edgar. ¿Cómo te va, Edgar? Bien, Federico, saludos a todos. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. En la cocina hay recetas que se respetan porque han recorrido un largo camino en busca del toque perfecto. Esas recetas llenas de aroma y sabor
porque han pasado de generación en generación y nos transportan a lugares y momentos. En Mickey, Paraguay, celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983 41 7706. Luan Construcciones y Servicios Viales. BS Excursiones, agencia de viajes, traslados aéreos y terrestres. Informes y reservas al 0991 97 47 25. BS Excursiones. Bajaron los precios en Petrosur, menos 600 guaraníes por litro en todos sus combustibles, en todas sus estaciones. Pasa por Petrosur y carga calidad internacional certificada. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021 550 189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Atención, amantes de la comida deliciosa. Si eres fanático del pollo y estás buscando una opción sabrosa y rápida, te recomendamos probar los panchos de pollo Don Juan. Una explosión de sabor en cada bocado. Estas y muchas otras opciones solo te las puede ofrecer Pollos Don Juan. No pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales, o también puedes llamar al 021 729 17 17. Así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218 8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @SolarBanco. Con Solar Banco sí se puede. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Maxe Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susaiposta. Cantidad y calidad garantizada. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Tenés una Petrosur siempre en tu camino y ahora estamos también sobre Artigas. Ya se encuentra habilitada una nueva estación Petrosur sobre Artigas, esquina General Santos, para que siempre tengas el mejor combustible en tu ruta. Pasa a conocer nuestra nueva estación y llena tu tanque en Petrosur al menor precio y con calidad internacional certificada. Cerro sigue insistiendo que se suspenda a Fernando Cardoso por aquella acción del clásico Don Miguel. La solución a los problemas de gestión no están afuera, siempre están adentro. Que los dirigentes de Cerro, su mala gestión, quieren cubrir con reclamos de este tipo, insistiendo con lo de Cardoso. Yo te dije nomás una reflexión, ¿verdad? La solución a los problemas de gestión no están afuera, sino que están adentro. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos, sede central Saturio Ríos y de las residentes San Lorenzo. Teléfonos 021 574 744, WhatsApp 0986 519 505. Seguinos en Instagram @UASCentral y visita nuestra página web www.sansebastian.edu.py/UASS.
Universidad Autónoma de Asunción, Universidad San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. La promoción no aplica a la carrera de medicina. Vanguardia, seguridad y comodidad en cada viaje con la SVT Pro y con la nueva híbrida enchufable de 7, 8 Pro E+, máxima garantía del mercado, el mejor equipamiento y precios. Seguinos en redes sociales como Cherry Paraguay. Cherry is time to be pro. 12 con 29. ¿Qué está mirando, Fabio? No, estaba mirando un poquito lo que tiene que ver con los convocados y compañía. Ya te digo, yo estoy modo albirroja, estoy con ese positivismo, Fe. Si no le ganamos a Perú ahora, no, pero no, digo nomás que estoy positivo con... Tengo mucha fe que le vamos a ganar a Perú. Le vamos a ganar a Perú y vamos a empezar bien las eliminatorias. Con 3 puntitos, ¿eh? Sí, 3 puntitos y empezar y te vas de viaje. Por inciso estaba mirando. Ramón Sosa me gusta. Ah, Ramón Sosa. Vos Sí. tenés tu equipo también, ¿no? Sí, cada uno va... Pero armando el y- arquero, la conclusión, ¿cuál fue? Coronel, creo que. Coronel. Ah, Yo, bueno, yo, Coronel. yo quiero Coronel, ojalá que sí, ¿verdad? Que dentro de lo que significó traerlo y todo lo que se movió para que venga, sí, ¿verdad? Pero mirando un poco el último amistoso y como que Kili ha ganado continuidad, podría ser también. Lo de Juan Espinola no creo tanto, ¿verdad? Pero ¿Vos está decís que entre... Espínola está en tercer lugar? Yo creo que sí. Sí. ¿Y qué pasa si está en primer lugar Espínola? Ah, y es Y una... después viene Coronel y después Kili. ¿Por qué no? Puede ser, ¿eh? Puede ser también, sí, porque estamos hablando de lo último, de... ¿Cómo es que le dicen las últimas imágenes, las últimas fotos? Juan Espínola figura. Pero aquella vez, Federico, en el Defensor del Jueves también dijimos, sí, pero como que faltó algo, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí. no fue porque, a ver, tenía la posibilidad, pero no es que llegó a ese punto, ¿eh? Y yo me iba Claro, no, o sea, no tuvo una actuación como la de Fluminense, Flamengo. Como para lo que está diciendo Fabio, que muchas veces se da, ¿verdad? Cuando hay paridad, cuando no hay un titular definido, la última imagen siempre es importante. Está el tema, o sea, de lo que tiene que ver con el pensamiento, ¿no? Porque para mí Espínola podría ser. ¿Qué pasa, Ariel? No, te estoy Es siguiendo que, nomás la... no, pero es que los la línea de tres conversación. podrían ser, pero acá es quién debería No, arrancar. Claro. Yo digo a nivel, a ver, más que nada informativo, ¿verdad? Porque es muy tentador poner a Coronel. Por Es un montón que de cosas. Se hizo todo para que él sea, ¿verdad? Si lo pone a Espínola, el Olimpia, sabiendo como nuestro público, No, claro. va a tener lesión y el Cerro va a estar esperando ahí. Pero, o sea, vos decís el factor Cerro Olimpia. Santi es neutro. ¿Verdad? Y lo de Coronel es el tipo que está en Estados Unidos, una apariencia física que no es la convencional de futbolista paraguayo. Es todo una novedad. Es un golpe de efecto importante. ¿Sabes qué te va a decir el que, cómo es? ¿No quiere que sea Coronel? Mira que ayer fueron 2 partidos la MLS. El mundo habló el de Messi contra Los Ángeles, Sí. pero hubo uno antes. Y Coronel va a decir, se comió 4. 4. Sí, 4-1 perdió su equipo contra Filadelfia. Gómez le hizo gol a él, Coronel, ¿verdad? a él, También. sí. De hecho, su hasta ahora único gol fue contra Coronel. Claro. Y yo, o sea, yo iba nomás que en el caso de Espínola, él no se equivocó. Para Pero mí, o sea, tampoco supo, pues. pues el reporte oficial, si me pedías, no se equivocó. No. O sea, como que no hay por qué bajarlo de esa eventual titularidad. Pero yo iba con el tema de Pero, todo ¿te lo acuerdas que se armó? decíamos cuando estábamos en el CAR? Decíamos, si mañana... Por lo que declaró Villar claro. y Guillermo. Y Guillermo, no, y si mañana o si el jueves... no, mañana, porque era miércoles, fuimos en la Claro, tarde. claro. Jueves fue partido. Si tiene una actuación importante, se pone Y por eso- número 1 en la preferencia. Pero no llegó a Sí. importante. Pero tampoco No. es que se equivocó. Y se da esta Fue particularidad. un buen juego ese de las casillas, ¿no? Sí, claro. Avanzó 3 casillas, retrocedió 3 casillas. Para mí la Copa le dio más Santi- caché que Roja, por ejemplo. Santi, por ejemplo, ayer en la actuación que tuvo en Boca, que dice que fue buena, no vio partido. En la Bombonera. En la Bombonera Sí, bien, avanzó bien. 3, ponele. Igual que Robert Rojas, que dice que anduvo muy bien. Pero para mí que el que avanzó mucho dentro de todo y que se ganó Y cambió su caché ¿Quién? es Espínola.
Pero Espinola ¿sabes fue qué? la serie de el que estábamos hablando, cuartos y de octavos. Lo último que hablamos de Espinola fue justamente en Ipané. Porque el partido con Flamengo es mucho más que Boca. Es la instancia, es el Maracaná, es todo lo que implica Flamengo. Y él fue figura ya. Pero no, y eso es lo que te quiero decir. Los tres tienen pros y contras. O sea, no hay uno que vos digas, no, ¿cómo vas a sacarle a fulano? Porque primero los tres están en actividad. En la nota que Gerardo conseguía con Kili Rojas, el propio Rojas reconoce, porque repito, había una época donde estaban tres arqueros y salvo el primero, el segundo, el tercero eran suplentes, o no había gran interés en saber quién era el segundo y tercer arquero, porque también te va a decir, recién coloqué el ejemplo del que el que tiraría en contra de Coronel. Sacando el factor Cerro Olimpia, que siempre existe en todas las selecciones, ¿verdad? Y más en un puesto sensible como el arco. Te va a decir, sí, todo bien con lo del Maracaná, pero siempre le hicieron goles en estos 4 partidos de la Libertadores, ¿verdad? Flamengo allá, Fluminense allá y los 2 partidos del Defensores del Chaco. Ya que recién Fabio decía lo de Kili en la Bombonera con el 0, ¿verdad? Y también Kili viene atajando recién hace 5 partidos. O sea, si le encontrás la vuelta, no vas a tener a un arquero con el chaleco de bala para... No hay crítica. No, es más, mucho va a depender la primera actuación de este arquero con lo que viene. Exacto. Porque acá hay un puesto vacante, como lo pasaba ante la selección, porque Villar fue heredero por decantación de quienes estaban antes, ¿verdad? Los Chilaver, Tabarelli. Aldo estaba detrás de Justo Villar. Y después de Villar ya por herencia le tocó a Barreto. Anthony era suplente de Barreto. En ese primer partido en Perú, me acuerdo, fue Anthony suplente de Barreto. Y después ya una mezcla de Gatito Fernández con Víctor Genes, arrancando otra eliminatoria. De hecho, Anthony Silva. Pero ahora, como están diciendo, los tres tienen alguna razón del por qué. Uno con en un mundo totalmente diferente al nuestro, que es nuestro paraguayo Coronel, habla guaraní, pero futbolísticamente no estuvo por acá. Creo que su equipo no le está ayudando tampoco el ahora. Otro está tirando corretazos, porque yo dije, y lo dije al aire también donde estaba, en aquella Copa Sudamericana que Nacional elimina a Estudiantes, a Olimpia y a otro campeón de América que no recuerdo quién era, Cruzeiro creo, le elimina a Nacional. Tú dije, este es el futuro arquero de la selección paraguaya, dije por Kili, que tenía 22 años y un físico, una cancha, atajaba penales. Después el tiempo hizo que Kili pierda el puesto, le hagan goles tontos, porque hubo una época que le hacían goles tontos en Nacional, me acuerdo, y ahí pierde el puesto. Y ahora creo que si agarra, sabe que es su momento, si le da la posibilidad, me parece que... Y Espínola, serio, ¿verdad? Él no es volador, él tiene una gran ubicación. Sumale a Kili, que también es muy bueno con los pies. Con los pies. Con los pies es muy bueno también Kili. Bueno, sumamos. Pero eso también hizo que se equivoque varias veces, tipo Aguilar, ¿verdad? Eso fue lo que le condenó varias veces en su confianza, ¿verdad? Espínola es perfil bajo. Si él no atajaba en Olimpia, muy poca gente lo iba a conocer. Cuando hablamos antes de él era Nacional, Cerro de Franco y lo de Godoy Cruz. Sí. Aquel episodio mediático. Claro. Sí. Por eso el tema te descuida, y si entramos en el Cerro Olimpia, el que ahoga ahora porque es arquero de mi club o de mi equipo, probablemente haya formado fila para pegarle a Espínola cuando declaró lo que declaró en la previa de Argentina. Cuando como que no pasé tercer arquero, yo prefiero jugar acá. Y mira que se generó también una... Salvo eso, o sea, porque allí sí fue bastante mediático. Ya no respetan más, mira, Niete que venía a jugar a la selección. Claro, o sea, eso era lo que lo querían decir. Y lo otro, pero ¿qué te cree vos para y acá contra la Argentina? Entonces, yo creo que... ¿Sabes por qué también lo de Coronel, Federico? Porque quieras o no, por un lado también se habla de una especie de renovación, pero desarrollo la idea, de aquel que no viene con el bagaje del pasado. Repito, o sea, la vez pasada le dijimos a Robert, hasta desde las cuestiones gráficas quieren buscarle la vuelta, arrancamos en Ciudad del Este, y si hay alguien que, vos le decís, pero te acordás lo que pasó para Rusia, para Brasil, y te vas a mirar, ¿de qué me está hablando? Es Coronel.
Porque él es un nuevo, en el sentido que él no tiene historia con la selección. Quiérase o no, tanto Kili como Espínola, estando como segundo o tercero, vivieron esa vibra, todas esas cuestiones. Entonces, si la idea es, yo quiero a alguien que venga y sea medio loco y que no patee todo, y que si Gustavo Gómez se equivoca, que él le diga, porque los otros dicen, no, Gustavo es Gustavo, no, Fabián es Fabiana, Junior es Junior. No, que venga. Yo voy también a ese punto, porque acá estamos viendo también las cuestiones extrafutbolísticas. Y yo me acuerdo que creo que era el combo para Alemania. Y aquella vez era el famoso post-Chilaver. ¿Quién iba a ser? Y creo que Tabarelli ataja en Lima y perdemos feo. Y acá ataja Villar contra Uruguay. Y naturalmente se dio que Villar se adueña del puesto. Y termina hasta el inicio de Inglaterra, donde él se lesiona y después Aldo tiene una gran performance. ¿Vamos a necesitar arquero que sepa jugar con los pies? ¿De acuerdo al estilo de Guillermo? ¿O esa condición, digamos, no es excluyente, se dice, no? No, no es excluyente. ¿Verdad? Pero fíjate. Porque es otro estilo. No, pero fíjate además de los centrales que tenemos. O sea, aunque seas muy bueno con el pie, o sea, vos tenés centrales que tampoco es que priorizan demasiado esa salida. O sea, Gustavo y Fabián. O sea, yo creo que no es tan exclusivo. Y si vamos al caso, Anthony tampoco era el tema del que sale con los pies. Le costaba. O sea, no es. Digo para ir un poco, digamos, discriminando o clasificando las características de los arqueros. ¿Verdad? Anthony no era. Y Juan Espínola tampoco. Gatito tampoco. Tampoco. Pero yo digo estos tres que tenemos: Espínola, Carlos Coronel y Santiago Rojas. Y lo tenemos porque una cosa es ser bueno con los pies, otra cosa es jugar ya con los pies, ¿verdad? Como, a ver, como el arquero como un jugador de campo más. Sí. No, el de Fluminense. No lo veo, Fluminense. Hay especialistas, ¿verdad? Se están jugando así, pero vos sabés que hasta eso me llamó la atención. En el calentamiento de la vez pasada, el jueves, vos sabés que los arqueros de Fluminense, viste que siempre el arquero hace su calentamiento con el tema de las atajadas nomás, o los centros. O sea que hubo un momento donde ellos hacían el tema del pase. El tema de cuando, o sea, el arquero suplente le daba tipo un pase como zaguero y él tenía que perfilarse para darle al otro. Claro. Y hacían eso constantemente. Eso es muy importante practicar el tema de perfilarse, ¿verdad? Porque creo que si la tiran para la otra y no saben cómo perfilarse. No, los nuestros allá al río. Ya. Sí, pero está bien, está bien lo que dice Ariel, cuáles son los requisitos, lo que decía Dani también. Este arquero no ha tenido una obligación con los Balbuena, Gómez y compañía. O a lo mejor el otro puede conocerlo, le dice, me siento más... No, ¿sabe qué puede pasar en la cocina de la selección, verdad? Si hacía alguna consulta vos con lo que está en la defensa, con quién te sentiste mejor, pero lo cierto es que yo creo que vamos a conocer ¿cuándo? ¿Mañana ha de ser la primera serie o esta tarde? La primera práctica serie. Hoy empiezan. Y mañana viajan. Ya están. Bueno, mañana se van acá al CIE. Sí. Y Carlos Miguel que llegaba recién mañana. No sé si se ajustó el horario para que llegue hoy, ¿verdad? Mira un poco, Eso quizás pueda jugar en Diego Gómez y Carlos Coronel son los que más tarde llegan porque además jugaron domingo. Acá en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, y en el caso de Diego, peor porque su partido terminó a las 12. Sí, y estamos hablando de eventuales titulares, ¿verdad? O sea, si Coronel es el elegido, yo creo que Diego debería jugar, pero es cuestión de ver, porque, repito, el partido ya es jueves, dentro de 3 días ya el partido. Porque quierase o no, va a tener un peso, me digan, Perú es el rival, no es Argentina o Brasil, pero va a tener un peso que debute en el arco de la selección en una eliminatoria, un arquero por eso con kilómetro cero, ¿verdad? En la selección, digo, ver, para mí, no es que Tabarelli haya sido el culpable de esa goleada contra Perú, pero cuando hay una vacancia, porque cuando hay un dueño, ese es dueño aunque le vaya mal. Pero cuando hay una vacancia, porque yo me acuerdo de cuando no estaba tan claro lo de Kili y lo de Espínola, y lo de Coronel era una obsesión, era, bueno, ¿y qué pasa si no le va bien? Porque, a ver, Anthony tampoco es que oficialmente dijo, bueno, yo ya doy el paso al costado. No. Incluso Anthony estuvo en la lista de reservados. Por eso, o sea, por eso iba el tema de rumbo a Alemania. O sea, en la primera fecha ataja a alguien
el partido no le ayuda tampoco, y para el siguiente encuentro ya ataja Justo, que terminó siendo el arquero de la selección hasta que se lesiona contra Alemania, y ya el segundo arquero era Aldo Bobadilla, en esto de lo que es el derrotero también del arco. O sea, el que es titular, si por allí no le va bien contra Perú, capaz el técnico diga, no, yo voy a irme con otro a jugar en Maturín contra Venezuela. Y yo no sé si también Guillermo, a sabiendas de esto, porque también hagamos la inversa, porque Ariel la vez pasada en la previa del Cerro Tacuarí arrancó todo picante, que esto Zapá hubiera hablado si es que Olimpia... la pregunta que hacía. Sí, después ¿cuál era la otra? Que después ya te miramos. Ciudad del Este. Sí. No hiciste una de Cardona Si hoy, se iba a Ariel. llenar si se jugaba en Sajonia, dijiste, ¿verdad? Claro, Esa fue la pregunta. porque el sábado la PF anunció que ya se habían agotado A mí todas me las entradas. sorprendió realmente que No, ya no, se pero- agotaron las entradas. ¿Sabes a qué quiero llegar, Ariel? Si era convocado Anthony, no se iba a dar este debate. ¿De quién atajaba? Claro. No, O sea, al no estar el que era el dueño del arco, es como que los tres arrancan desde, Claro. desde la misma línea. La pregunta hubiera sido, ¿tendría que atajar a Anthony, verdad? Claro. Qué O diferencia. sea, ya, yo no sé si Guillermo también a sabiendas de... Porque Guillermo, cuando convoca, ya sabía que Espínola era el arquero de Olimpia, que Kili ya estaba jugando en Tigre, lo de Coronel ni hablar porque fueron muy activos a la hora del papeleo. Yo creo que también Guillermo sabía, y por eso también buscar, porque si estaba Anthony, hasta iba a ser medio incómodo este tema de plantear, mira que va a atajar él, capaz vos sea suplente. Creo que también lo tuvo en cuenta, por eso estuvo en la lista de los reservados, porque uno sabe que en el arco puede pasar cualquier cosa, pero por lo menos la tendencia era que tanto Rojas como Espínola iban a tener más minutos de lo que era en el famoso amistoso contra Nicaragua, y ni hablar contra Chile, cuando atajó a Anthony y Kili no era titular. Bueno, estamos hablando hace mucho. Mira cómo está el reloj, A ver un poco. No, estamos bien. 12:46. Estamos hace minutos hablando del arquero, nada más y nada menos que del arquero. ¿Hace cuánto nos hablamos así, verdad? Sí. Ahora falta el lateral, primer central. A mí me parecía, y no por lo que dijo Cardona, ¿verdad? Pero yo no le di mucha entidad la otra vez a la noticia que andaba recorriendo en internet, porque $1.500.000 es muy poco para ofrecer por Gamarra, más para Palmeiras también. O sea, no es solo para Olimpia o lo que está rindiendo Gamarra, sino que Palmeiras ofrezca eso con lo que tiene. Me parecía tampoco, ¿no? Creo que ni a juveniles pagan estos equipos. A ver, eso. Botafogo más o menos pagó ese monto a Segovia, 1 millón y algo, por el 80%, ¿verdad? ¿Y cómo, 60. 60. ¿Y cómo vas a ofrecer eso para alguien que viene de jugar esos 4 partidos de la Y que ya tiene selección, y además le pone el le pone el video del año pasado contra Fluminense. Segoviña está por el país. Anoche le vi en una heladería. ¿En serio? Lástima que no fue convocado. Mira, Segoviña está tomando la orden, Tiene ahí con una... Y le shortcito. pegaron duro la vez pasada. ¿Por qué? Sí. Porque, de hecho, se jugó Botafogo-Flamengo. Sí. Y ganó Flamengo, con inclusive el festejo del Chororó, que tiene toda una historia ahí entre los en ese clásico de Flamengo-Botafogo. Y el técnico lo puso como titular. Y por esa zona se divirtió Bruno Enrique justamente. Y aparecieron críticas. Vos sabés que el técnico en plena conferencia dijo, ¿sabe qué? Pongo mi cargo a disposición. Y después se desesperaron los dirigentes y le convencieron para que se quede a Lachi. Y después el tema del cántico, ¿verdad? Porque ya Lo viste de que se Flamengo. volvió, y lo de Flamengo como que cambiaron Hicieron la letra. hicieron el Segoviña. Claro, pero voy nomás a la crítica de los de Botafogo, diciéndole, ¿por qué arrancaste con Chotapé y con Segovia por esa banda donde... Y después lo que fue el final, el arquero Perry, yendo como delantero, Ceboliña que falló un arco libre, no, una locura fue ese clásico de... Ese sábado después de Cerro Tacuaré, justo como es, Aquino de gran partido y gol,
y después lo que fue ese clásico, pero Matías Segovia, porque creo que también descansan ellos, el tema que no tienen Brasileirao en la fecha FIFA. Es más, tienen luego a un técnico que es del Brasileirao ahora, a Diniz. No podría dirigir, ¿no? Y ya era raro verle a Diniz con saco, pero viste que él siempre está en ropa deportiva, y ahora ya estaba en saco ahí en Maná. Y estaba ahí ya uno de los arqueros convocados que es Perry justamente, ¿verdad? Es que se lesionó Bento, el del Paranaense, entonces creo que fue lo viral porque en la forma que la forma que le comunicaron. Estaba con los compañeros. Sí. Estaban los dos del Fluminense y ¿cómo es? El Nino y André y Perry. Sí. Y después vienen todos los de Veiga, el de Palmeiras. Y después vienen todos de afuera. Vos sabés que las veces que arrancó Segovia, el otro partido que arrancó Segovia, ¿vos te acordás, Federico? Porque habíamos hablado del tema. Guaraní. Contra Guaraní. Acá. Y tampoco, no pasó nada con no él. la tocó. No la tocó Segoviña, toda a comprarnos helados anoche. Entonces, después de la tormenta. ¿Y no va a ser la de Pipino entonces? ¿Cómo? ¿No pinta para la de Pipino? ¿Para jugar el segundo tiempo? No. ¿Vos sí, en toda su carrera que sea así? ¿O en Botafogo sí, ¿verdad? En Botafogo, y hay jugadores que a veces sí, pero que estamos hablando, teniendo esa característica. Y él está en una etapa todavía de crecimiento, de maduración, entonces sí, de ese lado sí. Pero después se debería consolidar ya como un jugador que no solo es de alternativa, ¿verdad? Hay otros jugadores así, ¿verdad? Que entran a los 20 de segundo tiempo y la rompen. Él decía Cardona, che, peor todavía lo de Deli González. ¿No teníamos esa? No, y sí, no estaba, porque se vio que no estaba. Y si iba a tener tobillo negro, peor todavía para que sea tu salvador. Faltando 30 minutos casi para que termine el partido. 11 contra 11. Mateo Gamarra pidieron 3 millones en enero a un club ruso. Nos comentan aquí. Respecto a lo que tenía que ver con la oferta que no era Real de Palmeiras que salió la semana pasada. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos, sede central Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. Teléfonos 021-574-744, WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UAS Central y visita nuestra página web www.sansebastian.edu.py/UASS. Universidad Autónoma San Sebastián, vení juntos, vamos a crear. La promoción no aplica a la carrera de medicina. Vanguardia, seguridad y comodidad en cada viaje con la SVT Pro y con la nueva híbrida enchufable, la T8 Pro E+, máxima garantía del mercado, el mejor equipamiento y precios. Seguinos en redes sociales como Cherry Paraguay, Cherry is time to be pro. Ceneu y Pirelli te llevan a una experiencia única al Gran Premio de Brasil. Por la compra de cada neumático, participas del sorteo de uno de los 2 lugares para vivir la adrenalina como nunca antes. Te esperamos en la sucursal Ceneu más cercana. Promoción válida hasta el 18 de octubre. A todo, ponele Vistoni. Al mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor, Vistoni. Líquido para radiador verde o rojo, Vistoni. Grasa automotriz, afloja todo, hasta la silicona y el shampoo para lavar tu vehículo, Vistoni. Pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en www.vistoni.com.py. Vistoni, tecnología en lubricación. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrir una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto. Descarga nuestra app o ingresa a www.arete.com.py. ¿Tenés dolores musculares o inflamaciones? La solución es Átomo Desinflamante, con su fórmula especial que brinda alivio inmediato. Átomo Desinflamante, una versión para cada dolor. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lubricantes Móvil, tecnología e innovación para que su motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Lubricantes Móvil. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos
perfectos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguía @cuadernosavon.py en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso en Panal Seguros, desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Bueno, después de la lamentable situación que se vivió en Luque el sábado, porque llegaron los jugadores al club después del partido ante Libertad y fueron recibidos por hinchas de Luqueño, barras, que propinaron golpes, amenazaron, a uno le dieron un cintarazo al chico González, Ángel González. Ángel González, sí, leí. Sí, y decían Sub-18. Johnny, que estuvo en el partido, me decía ayer en la previa del partido de Guaraní, me decía, fue uno de los que mejor jugó en Luqueño y él recibió el cintarazo, y otros también, el caso de Matías, el argentino de Luqueño, Matías Castro, él también le agarraron del cuello, dice, o sea, que una situación bastante delicada. Lo que no comprendo es por qué el bus no entró al predio, por qué lo dejan allí en la esquina. No solo eso, Fabio, sino un hincha murió. Eso fue ya después en un enfrentamiento entre las facciones. Claro, pero fue en el centro de Luque, Sí, en el centro de Luque. Estaba viendo el video cerca de la cancha. O sea, agarraron a balazo y un hincha murió de un balazo en la... tenemos hace poco enfrentamientos propios. Cerro Porteño hace un mes, ahora Luqueño. Sí, y Cerro Porteño fue antes del clásico. Claro. Y ante esta situación, la comisión directiva, es decir, el comité ejecutivo del Club Esportivo Luqueño, se pronunció al respecto con un comunicado. Dice: lamentamos profundamente lo ocurrido el último fin de semana, en donde las líneas de cordura y sensatez fueron traspasadas por personas desconocidas. Repudiamos los actos de violencia que resultaron en agresión física en contra de jugadores del plantel principal de la institución, por lo que llamamos a la calma de toda la afición. Desde nuestra posición damos el total respaldo al cuerpo técnico y al plantel de jugadores para salir de este complicado momento futbolístico, pero no podemos dejar pasar por alto esta situación que nos aqueja como sociedad, resaltando la gravedad del caso, que pudo haber terminado en tragedia ante la ausencia total de los encargados de la seguridad pública, que abandonaron a su suerte al plantel de jugadores y cuerpo técnico, dice el comunicado del comité ejecutivo del Club Esportivo Luqueño. Está en zona de descenso, increíble. Sí. No empezó buscando jugadores tanto tiempo antes, con Canilla, nuevo técnico, después de la contratación de Julio Cáceres, pensando en lo mejor. Es cierto, lo ven ahora a Mbappé, que debutó el sábado. Vi que dejó buenas sensaciones. Sí. La gente de Huracán muy metió un contenta. remate en el palo. Sí, Bueno, faltaba poco para terminar. Ya piden que sea titular. ¿En serio? Ya muchos hinchas pero Huracán está haciendo una gran campaña. Y fíjate con quién juega el domingo en Luque, con Tacuarí. El Luque, lo que va a hacer eso, Fabio, el domingo. Contra Resistencia también. Hace poco contra Resistencia tenía esos ribetes. Tacuarí está arriba. Es más, claro. Sí. Y está arriba porque perdió Luqueño. Claro, Resistencia, Luqueño, Tacuarí. Vos sabés Así que más que nunca esta fue una fecha didáctica para cuando se habla del tema del promedio o el promiedo, y que muchas veces no depende de vos. La fecha arranca con Guaireña. Saquemos Resistencia, porque Resistencia es el último. Que paso, juega muy bien, pero bueno, tiene un promedio malo. Guaireña arrancó en descenso. Guaireña sale porque le gana a General Caballero entre el viernes y el sábado. Al ganar Guaireña, Tacuarí es el que queda en descenso. Y Tacuarí, para salir, necesitaba ganarle a Cerro. Sí, o sea, y terminó empatando. Con el Oro Velar y Troadio. Me comuniqué. Claro, claro. También así hicimos, miré uno festejando goles ya. No, y el tema porque claro, cada uno fue del otro. Totalmente. De la otra vereda, muy consustanciados. Y Tacuarí, cuando termina empatado 1-1, uno sabe la satisfacción, porque como bien lo decían los protagonistas, estos equipos tienen que ganarle a los rivales directos y tratar de puntuar contra los poderosos. Tacuarí estaba en zona de descenso. Unas horas después, cuando Libertad le gana a Luqueño, es Luqueño el que baja y Tacuarí sale del descenso. Es decir, en una misma fecha tuvimos a 3 equipos que estaban acompañando a Resistencia.
justamente por esta dinámica que hablamos de que tenemos muchos equipos que no dividen por 3 temporadas. Claro. Darle así para Tacuarí terminó siendo bueno el empate contra Cerro porque había muchas opciones que pierda Luqueño contra Libertad, pero vos sabés lo que es para un club como Luqueño subir y bajar otra vez. Sería un golpe demasiado terrible sería. duro a la economía, al estado de ánimo, porque Luqueño, como todos pensábamos, volvió para quedarse por mucho tiempo como era antes, pero no. Ahora está a falta de 3/4 de campeonato, ayer está en descenso. Recoge menos puntos de los que merece. Y vos sabés que Porque contra Cerro no mereció más, contra Libertad de menos jugó mal, ¿verdad? Primer tiempo jugó, tuvo situaciones estuvo ahí. de gol. Pero la cada realidad vez es el que- margen, fíjate por ejemplo, Y ganó un partido nomás. cuando se lo vende a Marcelo Pérez, no había tantas voces de decir, ¿cómo vas a vender si estamos en...? Ahora, Porque ya está. claro, pero ahora rebobinando va a decir, espera. Claro, porque la dupla para Charpentier con Barrios. Él estaba hace 5 fechas, primero Independiente, después salió el Huracán. Claro. Estaba con el cartelito de venta y no estaba en el promedio así. Pero- porque había ganado algún que otro partido. Y ahora Y está ahora todo mal. sabe que el hincha luqueño te va a decir, ¿cómo? O sea, en la cabeza de quién entra a venderle a un tipo cuando estamos todavía peleando para estar en la primera. Es más, Imagínate la pica que se tienen, la pica, o a ver, ¿qué término puedo utilizar? En vez de la pica. ¿Que la rivalidad? La rivalidad que se tienen Julio Cáceres y Iván Almeida. Eso también va a estar para mirar las bancas ahí. No tuve ese detalle también. Pero para hacer más caliente el no, partido, por imagínate eso. un poco que había una rivalidad. Julio nunca contestó, ¿verdad? Más de Iván hacia Julio. Claro, Sí. por el tema Públicamente. del chico, de Matías Almeida, otras cosas. Dirigir Olimpia. Entonces se mezclan tantas Y- cosas. y- 4:30 de la tarde partido el Sí, domingo. y otro cuestionamiento también. ¿Sabes hacia dónde también se apunta ahora? Ya que todo está mal. Julio César Romero. Romerito es vicepresidente del club. Ah, sí. Y algunos Está- dicen... está onda Fluminense en todo, vez de todo estar- muy lindo, le trajo Fluminense a practicar acá en el Feliciano Cáceres, fotos de aquí y allá con los ídolos, con la camiseta del luqueño, pero No, ¿qué por está eso. aportando, verdad? Cuando nos Hasta sale eso, bien... Hasta ¿Qué eso. va a aportar Romerito? Si vos No, le- no, pero lo- como vicepresidente pero- para que... No, claro, ese fue una pague el sueldo maniobra. a Luca Barrio, no. No, pero lo que dice Fabio, ¿te acordás que Todo cuando... está mal ahora, No, porque creo que Luqueño, el día que Fluminense entrena en el Feliciano Cáceres, fueron al Raquiura. Sí. Y cuando todo sale mal, vos sabés, o sea, todos van a Claro, mirar y decir, no, en todos los ¿cómo órdenes de la esto? vida. O sea, porque a ver, quieras o no, yo creo que en Luqueño, capaz ahora, pero durante todo el 23, nunca pensaron que podían Yo también bajar. quiero lo mismo. Es que yo me sorprendí ahí con Benru, porque yo no lo tenía. Le dije, ¿dónde está Luqueño? En zona de descenso, jefa. También hay cosas malas, estuvo mal representado. Lo caminaron más de una vez en la designación de estadio, horario. No tuvo una representación. Es más, se había retirado en un momento ¿Sí? de la APF. Se retiró. Se había enojado con aquella programación localidad de de la- Cerro. Y permitieron que le hagan un partido siguiente. O sea, no está muy bien dirigencialmente tampoco. No sé cómo hacer el tema de los sueldos y compañía. Se tomaron con los dirigentes de Cerro en aquel partido en Encarnación, no le dejaron practicar. Cierto. Y después abrió otro frente, que después, claro, se disculpó el presidente, pero inentendible, ¿verdad? Soy guaraní. Tirarle dardos a Guaraní, ¿verdad? Las Por bombas. la cancha, Claro, la tribuna. y la transferencia de Mbappé es que ahora se mira de otra manera, como vos decís, Dani. ¿Para qué se lo vende ahora? Claro, a ver, Esto- Luqueño como equipo que solamente vive por una temporada, gana 2-3 partidos y otra vez pasa al frente. Pero Luqueño es un equipo que hace Encima le rato no cuesta gana. muchísimo ganar. Claro. ¿Cuántos partidos tiene uno? ¿Un No, partido había- no? ahora no, pero hasta en el propio torneo Apertura le costaba mucho ganar. Es más, y yo me acuerdo que desde la era de Florentín se decía, este es un equipo que merece más puntos. A ver, si vamos al caso, los dos que están ahora en zona de descenso, Luqueño y Resistencia, son equipos que merecen más puntos de lo que ayer Resistencia un partidazo le hizo Guaraní. Es que hoy todos Pero salen a cero. atacar. Claro, pero Ameliano, General General Caballero. Caballero, o sea, todos los equipos que antes... ¿sabes que a se Trinidense borraron ya no con le 9 ponemos atrás. porque es un super equipo? Sí. Ayer con 10 le gana Nacional. Y ayer hasta el gol de Barceló, las mejores oportunidades de gol fueron de Resistencia. Totalmente. Adorno Claro. le fusiló a Muñoz, pero al ¿Sabes pecho. qué, Y, Fabio? El mejor ejemplo es el gol de Romeo. Es un pelotazo de Colmán que pega en el travesaño que pudo haber sido el 2-2. Sí, estaba temblando Y de la ese defensa. rebote Ese fue viene el 3-1. Momento cumbre del partido. Bueno, Luqueño juega contra Tacuaré. Vamos a entrar a la segunda rueda. Yo no quiero ver lo que va a ser la segunda rueda.
si se mantienen esto, porque estos equipos sienten el triple. Imagínate lo que estaba contando Fabio, que fueron golpeados los jugadores. Eso no pasa por ahora en Resistencia, no pasa en General Caballero, no pasa en Tacuarí menos. Entonces cuidado cómo actúa el jugador. ¿Con qué estado va a jugar el Chico González? Porque él tiene que seguir jugando. Sí, por la bolsa de minutos. Imagínate, está lo de Aguilar, que muchos dicen, yo la traje, Falcón todavía sigue en el club, el uruguayo, que fue buen arquero. Es buen arquero, sí. Buen arquero. Bien. Sí. ¿Cómo se jugaron en sacar a Rojas y Mendoza, verdad? Después de algunos partidos buenos que hicieron. En un momento hablamos de la dupla que le ponía experiencia y presencia a la media cancha. Ahora tendrá y después que volver. lo limpiaron a los dos al mismo tiempo. Sí, porque jugaron bien Benítez y Báez. Y ahora hay un problema. Benítez está suspendido. Benítez fue expulsado por una mano de arquero, ¿verdad? Que hizo para evitar el segundo gol de Libertad, se fue expulsado con roja directa. Y él creo que le mostró segunda amarilla. A mí me pareció que le mostró... diferencia por un partido o dos partidos. Sí, creo que sí, porque yo vi la roja posiblemente. Sí. Bueno, lo cierto es que no juega con Tacuarí, un jugador que es elemental en estos momentos ahí para lo que significa el trabajo del medio campo. Y va a tener que volver Rodrigo, porque Rodrigo el que jugó después de la expulsión de Benítez el sábado. Bueno, correo, porque no tenemos... como el audio de los amigos WhatsApp, ese es de Bruno Pons, exclusiva. Yo no me atrevo a entrar en ese terreno. Los míos correo acá, envíen. Cierto que la reventa está por las nubes en Ciudad Este, porque de esta mañana estamos recibiendo, a ver acá, una fuente confiable. Saludos para la gente de Pizza y Compañía de Ciudad del Este. Vamos a estar por ahí Están siempre, la mejor pizzería, Dani. Ahora aquí la familia Alderete. Hace rato tanta vigencia. Un pollo frito, hermano, que... A ver, 300.000 plateas reventa. Gradería 150.000. Se puede hacer hasta 130.000 guaraníes. La gradería. Esto está pasando en el este, que era visto. Si pasa acá, amigo, ¿cómo no va a pasar en el este? Ahí, justo afuera, ahí. Y por eso. Lo que me llamó la atención, porque hubo un momento donde la APF daba así por porcentaje el remanente de sectores. Y el sector visitante tiene casi vendido también. Y 700.000 se le enchufa. Es un precio muy extraño, ¿verdad? Pero igual mostraban que habían vendido gran parte. O sea, va a haber una... Mi programa ESPN peruano. O sea, ¿vienen de allá mi o no sé? Mi programa ESPN peruano estaba con los regalos para Paraguay y Brasil. Brasil. ¿Qué combo tienen ahí? Sí. Juegan acá y después tienen que recibir a la selección de Diniz. Estaba con la entrada para Paraguay y Brasil. La reventa de entrada, dice, ya está, hermano, no, ya está, no, se vendieron todas las entradas en Ciudad del Este. Esta mañana estaba lloviendo, el campo de juego, impresionante. Estamos con Edgar, si yo te voy a elegir, Fabio, Iván Piri o Robert Rojas, ¿quién elegís? Robert Rojas. ¿Vos, Ariel? Iván Piris. Lo único dos, ¿no? Iván Piris. Lo único dos. Iván Piris. Iván Piris. Más oficio de lateral. Para los centros y compañía. Tenemos que atacar. Tenemos que atacar. Y Rojas no atacaba con... La otra vez habló del tema de Gallardo y compañía. De esa época habló Guillermo. El que está confirmado que no le convenció es Cáceres, ¿verdad? El de Racing que jugó contra Nicaragua. No le convenció el segundo petiso orejudo. Ni fue convocado. Saludó bien aquella mañana, picó, levantó a la gente. ¿Por qué no le habrá gustado? Porque era muy... A mí tampoco no he visto que sea superior a lo que tenemos. Después entró, eso te iba a decir. Yo cuando le vi era... Después entró en fase de dudas, parecía un jugador... Iban a pegar ¿vos decís jugar al club? No, ordinario, no pasa nada. Uno más, sí. Y se confirma con que no lo llamó. Y no lo llamó. No. Mira si lo llama y juega bien. Es como uno más. Hay que dominar uno más. Yo diría Robert. Yo lo colocaría Robert en Asunción, porque además me parece que tiene el plus del juego aéreo. Y capaz en Venezuela sí Piris. En Venezuela, sí. Se puede hacer, claro. Sí. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? La doble competencia, muchos van a hacer eso. Claro. Señor.
Llega un momento en la vida que estás para una Pilsen Extra. Estás para una Pilsen Extra si ya no estás para hacer fila para entrar a un boliche. Estás para una Pilsen Extra cuando te enteras de que es una cerveza pura malta y de calidad internacional, ideal para disfrutar cuando estás para disfrutar de una cerveza así. Pilsen Extra, estás para esta cerveza. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Quieres ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.be y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2 participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guarani para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos ingresando a www.towerstar.be. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. Super promo de tanque lleno de regalo con Taiga. Aprovecha para tener tu moto ideal en comodísimas cuotas desde 254.000 guaraníes y así poder disfrutar de nuevas aventuras con la mejor garantía en potencia y kilómetros. Además, por tu compra en modelos seleccionados, podés llevarte un tanque lleno de regalo. Encontralas en tu Inverfin más cercano o escribinos al WhatsApp 0981 288 828. Taiga te lleva a donde querés llegar. Atención, ¿tenés una tarjeta de crédito de Visión Banco? Entonces hoy y todos los lunes visita una de las sucursales de Farma Oliva y ahorra hasta un 35% en tus compras al momento del pago. Sí, directo en caja. Recordad, todos los lunes son Día Visión en todas las sucursales de Farma Oliva. Te esperamos o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000. Sentite mejor con Farma Oliva. Concubinos, matrimonio, novios, no importa la etiqueta, lo que importa es el amor. Por eso, Salud Protegida te trae la promo parejas, 10% de descuento con cobertura odontológica incluida en el plan. Otros beneficios. Contrata ya tu plan Privilege llamando al 021-319-0000. Si sos cliente de Visión, te invitamos a consolidar tus deudas de préstamos y tarjetas de otras entidades para mantener tus finanzas en orden con plazos de hasta 60 meses. La promoción es válida hasta el 30 de septiembre. Para más información, escribinos al 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Vení a Bristol y aprovecha las rebajas de septiembre con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Celular Samsung A14, ahora solo 18 cuotas de 109.000. TV Win 32 Smart, ahora solo 18 cuotas de 99.000. Notebooks HP Celeron, ahora solo 18 cuotas de 179.000. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Los lunes en Farmacias Catedral arrancas con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos. También te ofrecemos 25% de descuentos contigo Money en todas tus compras. Para más información, consultas, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Bueno, y así, ¿quién tiene más gol? Dice acá, y no, el más gol tiene Roja, obviamente, pero yo estoy de acuerdo, si es que recién mucho Roja, ¿verdad? Porque los partidos son el jueves y el martes. El viernes juegan Uruguay-Chile, Uruguay-Chile, y Brasil-Bolivia. Sí. El 3-2, jueves, sí. viernes. Jueves Perú-Paraguay, Colombia-Venezuela, Argentina-Ecuador. De hecho, creo que el partido nuestro es el que el abre. primero. Sí. Chile-Uruguay me parece que es el partido es para ver. Sí. Mira, Bielsa ya comenzó el enfrentamiento con Uruguay contra Chile. O sea, Bielsa contra Chile. Bielsa comenzó. Y ese fue el partido de Ever Aquino, de la mano. Que tanto se habían quejado. Sí, está acordado. Sí.
Pero no fue un enfrentamiento, Ariel. Hizo una reflexión él, como entendiendo también cómo se trabaja del otro lado, ¿verdad? No, pues dijo que ustedes, es negocio para ustedes las decisiones que se toma, que va en contra para bien o que no va a favor del jugador, Mira, que activa la polémica, que no importan las argumentaciones. Yo te digo, para que se escuche. A mí muchas cosas de él me encantan, pero en esta me parece que se quiso escudar con una verdad, la que se mandó él. Y el mejor ejemplo es lo que hoy lo que levantó Suárez. Claro. El tema de... Pero esa cosa de ellos, ¿verdad? Sí. Esa cosa de ellos y después para otra cuestión. Pero, yo escuchándole a Ariel, vos le tenés a Piris como alguien más ofensivo. Yo creo que es más ofensivo. Yo tengo al revés en el sentido que para mí Piris es un especialista para marcar y, repito, en una selección donde no tenemos a grandes especialistas. Fíjate cómo también en ese sentido, porque me acuerdo que el Berizzo lo elige a Beto Espínola, que termina haciendo un muy buen partido contra Perú con 2 asistencias para Ángel Romero, pero acá tenemos a 2 quienes no son grandes a la hora de atacar, pero repito, yo en la pelota parada sé que Robert Rojas también suma, o sea, un gol de cabeza, sí. y a Piri lo quiero más allá, ahora no sé si va a jugar Soteldo o algún Machi y compañía, entonces yo lo tengo así dividido. El jueves que arranque el hombre de Tigre. ¿A quién hay que ubicar a la derecha, no? Para hacer una tipo de sociedad, no sé, porque... Para mí Piri tiene el paso muy cortito, lo describo como paso cortito. Sí. Está claro que en el mano a mano, pero también ha tenido mano a mano escandalosos, como el de Vargas y el de Jefferson, que fueron... Montero. Increíbles para Iván Piri, que lo desprestigiaron un poco en su función de lateral, pero mano a mano sí, quizás Rojas más desordenado como lateral. Se entra bien, porque River hizo en teoría ahí tiene que jugar Almirón. Muchos goles, Almirón tendría que jugar ahí. Si se respeta donde juega en Newcastle. Contra Nicaragua hubo un lapso muy largo en donde jugó Rojas en ese sector. Mati Rojas. Ah, cierto, tenés razón. Segundo tiempo. Perfil cambiado también puede ser. Entonces pueden ser los Rojas, o si se da lo que corresponde, me parece Almirón a la derecha. Pero, yo creo que la teoría, la tendencia es que juegue un zurdo allí. Sí. O si quiere ir con los de perfil cancha, que juegue Ramón Sosa, que para mí debería ser titular ante la ausencia de la izquierda. Pero por eso yo lo tengo al Almirón y a Sosa por los extremos perfil cambiado. Diestro a la izquierda. Sí. La otra hizo un golazo en la Copa Argentina. ¿Contra Colón? Contra Colón, exactamente. Entrando su clásica jugada de... Después pateó. A ver, ¿hace cuándo no tenemos un jugador? Atacando la zona de Beto. ¿Verdad? Mira que hay poco así, Beto Espínola era el que termina ahí. Sí. No fue culpa de Beto, ¿verdad? Porque es un buen pase y después uno sabe que la velocidad que tiene Ramón. La otra, cuando salíamos al defensor del Chaco, me subí al vehículo y estaba escuchando en la red. Ahí escuché lo de Mbappé. Y fue cruel porque 20 segundos el relator dice... Pero este Cardoso Lucena tiene como principal virtud entregar la pelota al rival, dice. Ahí debutaba también Cardoso Lucena. Claro. Creo que le dio como 4 pases seguidos y me acordé que los últimos partidos acá en Cerro también fueron así de Lucena, entonces que no levantó. Porque estaba 1-1, terminó ganando Huracán 2-1. Sería pecado o sorprendería si lo pone a... Bueno, qué dilema, porque para ellos Gómez segundo central. ¿Vamos a la dupla central? Yo creo que allí no hay duda. Un Gómez Gamarra no sería bueno, un Gómez no sería pero allí creo que no. Pero creo que allí no hay momento no, pero Guillermo Barros que el otro no va para mi momento. Él una cosa es Gómez cuando dijeron a la nube ellos. En el 2000 cuando sale campeón. Hace 10 años ya. Que le elimina Libertad. Sí. Y bueno, pero tiene que ser flexible a lo que tiene también. Valbuena está bien, ¿cómo anda Valbuena? Más allá de le enviamos acá también fuerza por lo que le pasó con el hermano. Yo hasta te diría que hasta ese factor hará que juegue más que nunca esa sea la dupla. Pero yo creo que no fue una dupla muy buena. Pero es la que siempre jugó. Y bueno, pero vamos que no trajo cambio que nos trajo buenos resultados. Por eso digo, no fue una dupla que haya dado muchos resultados que vos decís con ojos cerrados tiene que jugar esta dupla. Pero el argumento ya la Gamarra ahora. Mira que en esos partidos contra Marruecos, Corea, creo que esa fue la dupla. Pero el argumento con los partidos. Sí, pero el argumento con peso que ellos pueden tener es que está trabajada esta saga, ¿verdad? Que es la más... Pero Fabio, la idea no es cambiar cuántos puntos, o sea, si los barros que el otro dicen esta dupla está trabajada y yo me pongo a pensar en los resultados que tuvieron hasta ahora, digo, bueno, en lugar de respaldar algo que viene trabajando hace mucho sin resultado, tendríamos que cambiar. Y tenemos si vos sos un técnico de 10 partidos ganaste 1 y empataste 4 y perdiste 5,
tratar de cambiar lo que venía jugando, porque quiere decir que no funciona en cuanto a las líneas. Y me parece, ese sería mi pensamiento, ¿verdad? O sea, respondió? yo no utilizo como argumento a favor ellos que digan, esta dupla está trabajada porque no funcionó. Igual que Anthony, alguien lo va a extrañar y no, por ahora no. Ya está, ya se vio. Acá le sumamos los amistosos con los partidos oficiales que, como fueron, no tuvimos ni una victoria en los partidos oficiales, ¿verdad? Fueron Chile, Uruguay, Colombia, un milagro, un empate 0-0. O sea, no. ¿Qué, de local? No, el partido de los mellizos, por los puntos reales. ¿Ecuador? Sí, Ecuador. Una victoria. No, para mí hay que cambiar en muchos aspectos. Por eso uno con los ojos cerrados decía Almirón Enciso haciendo un triángulo ahí detrás de 9. Después del resto estamos debatiendo Pires Rojas. Para mí la dupla Balbuena-Gómez, ¿qué creía? Era muy pesada. Pesada en el mal término de la palabra, ¿no? Le faltaba cierta velocidad. Gustavo juega en Palmeiras como segundo central, en Lanús jugó como segundo central, pero me parece, ¿no? Aprovechando, digo, el momento de Gamarra, ¿verdad? Que creo lo deben valorar ellos también. Mira que veo la línea de 4 de aquel partido que se le gana a Ecuador. Sí. Robert Rojas, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez y Blas Riveros. Podría ser la de ahora. Para mí se repite esta. Sí, podría ser. Sí, ¿Quién eso. es la competencia de Blas? Junior. Pero si es Robert Rojas, Porque yo Junior creo que ya es podemos mucho. utilizar la misma equivalencia que juega en Venezuela, ¿verdad? Claro. Junior, estaba diciendo. Junior arrancó contra Nicaragua, donde podíamos colocar un lateral Y en Rusia me envió el Cáceres. amigo Ángel Roda, que está con todo el fútbol europeo. En Rusia juega todos los partidos de lateral Junior. Se olvidó ya de jugar de central. Y Pero contra Nicaragua, un partido en donde puedes poner un lateral de mucha salida como Blas Rivero u otro, terminó jugando Junior. Entonces, también de ese lado medio que te va pintando y te está dando pistas el entrenador, ¿verdad? De lo que quiere con su línea defensiva. Salvo lo de Rojas, que va a aparecer ahí en reemplazo de la prueba que hizo con Juan Cáceres, ¿verdad? claro, así como lateral derecho. ¿Y quién? Roja fue contra Ecuador, entonces, el mejor partido. Bueno, el partido en el que todos respiramos esperanzados. Así fue. Y aparte con lo que dijo en la conferencia Guillermo, dijo, hablé con Robert Rojas y yo por la selección juego en cualquier lugar. Quiere decir que no lo va a poner en su puesto natural, ¿verdad? El que Robert le hizo bien cambiar de chip, parece. Lo vi muy alegre saliendo de la Bombonera. Es más, muchos hinchas de River hoy estaban plegándose porque lo dejaron ir de River y River ahora no está alcanzando un nivel importante. Pero yo repito, para mí, yo jugaría con Gómez. Yo hace rato me acuerdo cuando Bruno me había plantado acá, ya me había gustado esa dupla, porque realmente hay que buscar también otras alternativas. Coincido plenamente contigo, que es una dupla lenta, y con Gamarra vas a ganar velocidad. Sí. Además que demostró que tiene madera, que tiene muchísima personalidad. Bueno, wow, acá llevas ya aquel partido con Flamengo, ya luego fue en la serie de cuartos de la Copa de 2021. Su debut, demostró ¿verdad? su debut en Maracaná, pero demostró que tiene temple, que no se achica, no se apichona. ¿Cuál era? Una vez le llamamos pobre porque un jugador de Sudamérica tuvo un comportamiento inapropiado con él. Cuando jugaban el 12 de octubre. Cierto, ¿te acuerdas? Dijimos, ¿quién es el jugador que recibió? Sí. Y fue Mateo Gamarra. No, y hablamos, era más conocido por la canción. Bueno. Por la canción. Y después fue apareciendo, y creo que hoy, ya con 2 o 3 años, me parece que tendría que ser parte de los injertos nuevos ya de un equipo que tiene su gente consolidada y ya ser... Ahora el que no es nuevo, Federico, el que no es nuevo, pero que por allí sí llega a recuperar, si está al 100%, para mí Richard Ortiz tiene que ser número opuesto. Pero él no está... Por eso te digo, no sé si en Y- esta semana que pasa, si se puede recuperar después de 8 días del partido con Flamengo, porque estando estando en el nivel como estuvo con Flamengo, es un jugador que... con Flamengo sí. que El te tema da es otro que tipo es de un jugador que no postura. tenemos. Sí. Capaz de visitante le encontró un lugar para tener 3 volantes, ¿verdad? Pero jugando local me parece que ya estamos ya, ¿verdad? Ni Cuba siquiera para mí, ¿verdad? No, para mí, Gómez Villasanti, ya ¿verdad? claro. Ese Digo, doble Gómez C que tiene que Villasanti, ser. Pero no juega con 3, Guillermo. Cuba, vamos a decir, Dos Gómez con por Villasanti. fuera, uno por dentro. Y yo creo que tendría que ser, porque, o sea, si es Diego Gómez con Villasanti, pedirle a Matías que juegue más como tipo en Gremio, que sea más tapón, que Gómez juegue un poco más ida y vuelta, y yo ahí como tercer volante lo pongo a Caco. En mi caso. Okay. Yo pongo a Caco. ¿Cómo sería? Es Villasanti,
Diego Gómez, por delante de ellos Cacu, por banda lo que dije hace rato, Almirón, Sosa y adelante Ábalos. Bien. Para sí. mí ese es ese debe ser el Sí, equipo. Bravo, lo estaba viendo en ese informativo. Ahora estaba viendo que una de las razones de la salida de Gabriel Milito fue que Ábalos y Torren se apoderaron del vestuario. Ah, ¿en serio? Decía la información de la gente de Cubra Argentino Junior, ¿verdad? O sea que tenemos un tipo con carácter. Que me disculpe Milito, ¿verdad? Pero tiene carácter Ábalos. Y si no, cuando hablamos con él, ¿verdad? Hablamos bien, habló pausado, minuciosamente, inteligente. Pero buen técnico también Milito, ¿eh? Milito buen Buenísimo, buen técnico. Y analizó muy bien también la forma de trabajar de Milito Ábalos. Porque a ver, cómo quiere jugar. Conectando con lo que charlábamos con el presidente Olimpia, el tema de misión cumplida y todo lo que quiera, a la hora de la verdad, Argentino le hizo más partido. O sea, le hizo más serie a Fluminense que Olimpia. Entonces, y Milito dijo, no tengo más fuerza, digo. Cuando sí. dejó la gran Bielsa era que no tenía más fuerza cuando... energía, ¿verdad? Energía, Claro. exactamente. Y no, para ponderar un poco tanto lo de Milito como lo de Ábalos. O sea, bueno, y Dani, ¿qué es el equipo, compañeros? O sea, por eso. Está bueno el equipo. ¿Ahí cuántos diestros tenemos? Ramón. Un equipo anti-zurdo, hermano. No, sí le tengo ahí a Almirón. Almirón y quién más. Sí. Nuestros arqueros son todos diestros, ¿verdad? Para compensar un poquito. Bueno, Blas Rivero también. 10 minutos, sí. Blas. Los 10 minutos finales son la nota del aeropuerto de Gerardo Figueredo. Sí. No, que Blas Riveros. Riveros. Yo al tenerlo como lateral derecho a alguien que también es marcador de punta por la izquierda, yo colocaría, porque estoy revisando, repito, en esos partidos contra Marruecos era Piris y Junior Alonso. Pero la dupla siempre fue la misma. O sea, esta es la dupla que cuando no jugaron es porque uno de los dos no estaba disponible. Creo que Fabián no estuvo disponible y un partido jugó Bruno Valdés. Pero ¿Qué después cantidad de laterales tuvimos en 8 años, verdad? Derecho, izquierdo y nunca uno se pudo asentar y hay varios que están todavía. Riveros, Alonso, Piris. Que Piris sea llamado, porque Sí. Piris es alguien que, por ejemplo, Garnero al llegar le dijo, no, me lo limpian. Y después dijo, tengo que pedir disculpas porque realmente me demostró. Pero estamos hablando de que, ¿cuántos años tiene? 33, 34 años. Jugó la semifinal con Cerro contra el Santos de Neymar. Claro, no, por supuesto. Sí. Bueno, acá me gusta, me hace acordar porque me gustó mucho hace 5 o 6 partidos ya Copa Libertadores y el último que vimos Campuzano. Es diferente de la media cancha porque Cuba no le llega físicamente a los talones. Está para Venezuela Campuzano. Mira que Perú viene, ¿cómo decimos? ¿Jugadores de quién trae? ¿De Sport Boys y quién más trae? No, Melgar. están Melgar de los- Arequipa y... los históricos Yaracuyano. que sobreviven todavía hasta ahora. Yo le tenía a Guerrero que todavía lo... Paolo Guerrero todavía, ¿eh? ¿Cuánto? Lo único que falta, mano. Y No, pará, lo único que falta. está Gallese, está Gallese. Advíncula, ¿verdad? Entre los Orlando City juega Yotun Gallese. y Gallese, Guerrero, ¿verdad? un Carlos Cáceres gran Melgar. arquero, ¿eh? ¿Cómo? Carlos Cáceres, este debe ser el segundo arquero. Melgar. Melgar. Es el que atajó en Arequipa. La vez pasada Johnny le decía, porque Johnny me decía, este es el que se comió 4 acá. No, acá vino un arquero que era el suplente de este que había tenido una buena sudamericana. El que vino acá, que era... No, Se tiró de palomita. Acá ya Johnny ya nos tira el 11 que están promocionando allá en Perú. A ¿verdad? ver, ¿cuál es? Gallese en el arco, Advíncula de lateral derecho, Johnny no ve la Major League Soccer, pero ESPN Perú sí, ¿verdad? Araujo de central junto a Chuliño, el a Callens. Chuliño. Araujo, Callens los centrales y Trauco. Trauco Trauco era el- bueno. Trauco Bueno, de pero siempre, ahí, ¿verdad? no, ahí no tenemos mucho. Mirá que Calen también jugó mucho ya, ¿eh? Sí. Y después el medio sería con 3 volantes, González, Tapia, Yotun y arriba Y Tapia no quedó 3. por acaso. Carrillo Renato Tapia. No, de Celta. Ah, está bien, entonces. No, están bien. y arriba Carrillo, Paolo, Guerrero y López. Este López Ah, no. Tampoco que vienen tan diezmados ya, ¿eh? Carrillo, el baile que no el partido pasado el 2-2. Me imagino le vamos a ver y no lo vamos a sobrar. El Cachorro vino Cachorro Sánchez. sí está. Ah, ¿cuándo va a jugar bien en la selección? Mira que antes era puesto de todo, ¿no? Nunca un partido bueno. Puede ser el de... De hecho, era el reclamo Porque le hizo un gol a Argentina, pero fue la jugada al Mirón aquella. che, en la Copa América en el Copa Mineirao. América, sí. Marcó un golazo. De hecho, Cachorro era el reclamo
cuando Berizzo no le ponía. ¿Te acordás cómo no le va a poner Cachorro? Y después hubo un par de partidos No, le le puso, después siempre decíamos... No, pero lo puso por izquierda. En No, esos pero- no, tres pero- volantes. Pero lo puso en todos lados, Fabio. Sí. ¿eh? Pero Mira que después lo ya puso llegó. detrás del 9, lo puso a la derecha, Sí, o sea, en todos lados lo puso y mal, 5 puntos para abajo, siempre Cachorro Sánchez. Vamos a estar, bueno, después tenemos que ir, bueno, ya tenemos varias cosas. Cacu Romero está en el equipo de todo, ¿no? Sí. No sé si en el equipo de ustedes... Si piensan igual. Claro. Sí, yo creo que la línea de juego tendría que ser más, comparto lo de Gómez Villasanti, Romero, Almirón, sí, me gustaría. Vamos a volar, hermano. Y ahí sí que te voy a poner dos laterales más. Ahí te puede poner claro, Alonso, ejemplo, por eso ¿verdad? yo con... Para con- que no... Con sí. ese medio campo para arriba, es como Sí. que te compro que Vuelo lo de propio. Fabián, o sea, porque yo con esos Ariel 6, mira con cara de póker, con cara de desconfianza. con esos 6 me voy, o sea. Advíncula no era que ya se retiró, no, más dentro que nunca está. Advíncula sí hay propaganda de ahí del ESPN. Yo no le tengo a mi equipo a Cacu. Cacu ¿No lo no. tenés? No, yo Rojas para mí es Mati, Almirón y Ramón Sosa, pero más de punta Ramón Sosa. Para los últimos metros, yo lo quiero ver desequilibrar ahí. Enseguida Ariel Con y Ábalos. Fabio aún a su equipo. Yo di el mismo adelante y hasta no me gusta, pero comprendo o comprendería la postura de Alonso ahí. Lo que sí, yo lo quiero a Mateo Gamarra dentro del equipo. Segoviña no fue convocado, dice, no. Estuvo en la heladería anoche, pobre Segoviña. Ahorita no se fue a Guaraní, ¿no? No estuvo ahí. Qué grande Segoviña, che. A Piri contra Perú siempre le fue mal y se agaste el hijo creer las coincidencias, ¿no? ¿Probaste el Pack Fortuna etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelores de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo fruticalitro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelo de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Huiracampana. Sanatorio San Sebastián. Si hablamos de avanzar rápido, lo mejor para tu empresa es contar con las soluciones tecnológicas de Tigo Business. Contrata el respaldo de datos en la nube, la ciberseguridad para tus redes y sistemas y la conectividad inteligente que tu empresa necesita, porque todo es contigo. Tigo Business, empresas que avanzan. Lactos Treble, en apoyo a los atletas del Comité Olímpico Paraguayo, lanza una edición limitada de su yogur con proteínas en 3 exquisitos sabores. Alimenta tus ganas de superarte con el yogur Whey Protein Isolated de Treble, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Lactos Treble, nutre tus emociones. Resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022. Los datos presentan la nueva realidad demográfica y territorial del Paraguay, un insumo vital para la planificación de políticas públicas. Visita y entérate de los datos en nuestra página web www.ire.gov.py. Censo 2022. Peixañaimé. Con cubiertas como Tiger andas sin preocupaciones porque tus Comos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impactos o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tiger. Como Tiger, encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Con las salsas Mickey, dale un extra de sabor a tus platos. La salsa picante para la empanada, chimichurri para la milanesa, ajo para el lomito, agridulce y barbacoa para tus carnes. Probalos y disfruta. Mickey, la obligación de ser buenos. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983 417 706. Luan Construcciones
excursiones y servicios viales. BS Excursiones, agencia de viajes, traslados aéreos y terrestres. Informes y reservas al 0991 97 47 25. BS Excursiones. Bajaron los precios en Petrosur, menos 600 guaraníes por litro en todos sus combustibles, en todas sus estaciones. Pasa por Petrosur y carga calidad internacional certificada. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021 550 189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Hora de satisfacer tus antojos. Los panchos de Pollo Don Juan son la solución perfecta. Suaves, livianos, sabrosos. No te quedes con las ganas. No pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales, o también puedes llamar al 021 729 1717. Así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Bueno, 13:34, Fabio, mitad cancha hacia adelante. Federico, la apuesta, ¿desde qué fecha sacaremos la calculadora? No, pará, no, mira que Ariel acá se puede exacerbar. Piris tendrá 37 años en el 2026. Hay que pensar en eso también. Fabio, mitad de cancha hacia adelante. No está Cacu, la línea de contención quería saber. Sí, yo Almirón, Diego Gómez, Villasanti, Matías Rojas a la izquierda, más en punta Ramón Sosa con Ábalos. Para mí ese está bien. 4. Sí, porque el 4-3-3 de los mellizos no es tal. No. Y si la arma le pones de interior a Matías y lo corre a Nicaragua arrancó así. Pero con sí, Nicaragua 4-3. Sí. ¿Vamos? Este es de lo de Flamengo Segoviña, que va. Posición de Flamengo grosera contra Segoviña, mirá lo del flag, Cualquiera diría que se quedaron con la sangre en los ojos por lo Olimpia, ¿verdad, Ariel? Sí. Por lo de Paraguay, se tiraron contra Segoviña. Cualquiera diría eso. Ariel, tú... Carlos Coronel. Ahí está, vamos del arranque con vos. Sí, porque Carlos Fabio Coronel. ya daba su... Sí. Piris, Gómez, Mateo, Riveros, Ramón Sosa, Villasanti, Diego Gómez. Perdón, Ramón a la derecha. A la derecha. Miguel Almirón. A la izquierda. A la derecha, Ábalos y el Cacú. No, ¿cómo que a la pero derecha Sosa y Almirón? No, pero yo como le pongo de volante a Sosa. Sosa, Villasanti y interior Gómez. Entonces Sosa. Sí. De interior. Sí, que explote ahí, que le meta velocidad. Como un 8 Como más un clásico. falso 8. Exactamente. O sea, Sosa con Almirón allí en y 10 al metros. ataque. Vamos a atacar. Está bien. Vamos a atacar. Porque no funcionó ese mediocampo con Rojas y compañía en el amistoso. No tenía sorpresa Paraguay, era ¿En cuál amistoso? lento. El último. Nicaragua. El último. Ahí el que salvó la plata fue Cacu. Sí, cuando Cacu entró a cambiar la diferencia, a hacer la diferencia del partido. Totalmente. Pero ese partido también es muy... Bueno. No es para sacar un juicio concluyente, ¿verdad? Pero... No, es que más, el primer tiempo pero la postura... estábamos 0-0 y casi... Porque si vamos a sacar un juicio Dos veces casi no marcó. 2 veces casi llegó Nicaragua al gol, lo que hubiera sido una cabose ahí. Pero a ver... En pleno domingo a la mañana, Día del Padre. Pero también, o sea, la postura era... Llenemos la canasta para que sea una fiesta. O sea, no es que Paraguay no marcó porque llegaron desganados. Todo lo contrario. Se hizo toda una fiesta para ser, como dice la música... Adelante, como es, veloz ofensiva y... Peligrosa ofensiva. Y ninguna de las tres, Y después tuvimos que recurrir al hicimos chiquito. Un gol en fabricación de movimiento, el pase de Cacu para Almirón y el segundo pelota quieta, Fabián Balbuena. Esos fueron los goles. Esos fueron los argumentos que usó el equipo para ganar. La jugada fue la de Romero Gamarra con Almirón, ¿verdad? Sí, un pase lo que muy bueno. Así, definición al segundo palo, a los premios de Almirón. Eso salvó la fiesta. Y después Balbuena, que siempre está, un tipo que ya tiene demasiada experiencia, jugador de selección sin dudas, marcando. Bueno, vamos a ver qué hacen entonces los mellizos. Lo de Perú que estaba leyendo Fabio Martín no es tan limitado. Yo pensé que venían con jugadores de Huancayo, Porboy y compañía. No, tienen un equipo, Algunos más que una columna vertebral, es un equipo ellos apuestan en Reynoso, va a durar 2 fechas, pero iba a durar. Y es probable porque ya empiezan a tirarle cositas. Ellos son igual que nosotros con los técnicos peruanos, ¿verdad? Mira que tuvieron
Gareca mismo, ¿cuántos sí. clips dejó eso de su duelo dialéctico en la conferencia? También, ¿te acordás? Se pasaba, sí. ¿Se acuerdan? Había una Son donde... muy especiales ellos. ¿Y qué me está preguntando si ya hiciste todo tu... O sea, ¿cuál es la pregunta? Claro, el tipo hizo una elucubración de que ya... Señor, el partido será... Eso Segoviña tomando helado me huele... No, está acá. El jueves estamos con Bruno, sí, con todo el equipo de ABC Cardinal, programación especial. Vamos a estar en deporte desde un lugar allí emblemático en cuanto a lo comercial. Ya estuvimos, Ciudad del Este estuvieron ustedes, ¿no? En la previa de ese partido de Cerro Ameliano Cerro. Exactamente. Un local. Después temprano fantástico. desde Ciudad del Este, el campo de juego está hermoso, el estadio está totalmente rojo en todas las tribunas, el estadio. Es que se pintó todo. Bien eso. O sea que va a tener mucho glamour el 3 de febrero. Glamour, ahí está. ¿Por qué, viste? No. Después a mí me decía algo, Ariel. La frase de moda es glamour, ¿verdad? La frase de moda es... ¿Viste? No, déjame un estadio lindo. Sí, el glamour, lindo, sí. utilizó Ariel ¿Viste? para despreciar a la gente del Este. Pero que ahora por suerte no se acuerda más de él. Acá había alguien que le quería invitar a un asado a Ariel. Fíjate cómo se abonó la gente, de tan buena gente, ¿verdad? Que tenemos por allí. Ya pasó eso, digo. Y sí, pero ya quiero ver si hay un mal resultado como aparece el viernes. Nuestro viejo y querido defensor del Chaco, abandonado. No aceptó Robert eso que el viejo defensor es. No. Hicieron varias cosas, es que hicieron varias cosas realmente. Es más, fíjate Yo creo que él sabía hacia dónde apuntaba. No, sabía la buena postura Ariel. Sí, pero también dijo, bueno, no es tan viejo, hicimos algunos trabajos importantes ahí. Pero sí. Pero es cierto lo que apuntaba Juanma ahí en la transmisión del partido del sábado de, ¿te acuerdas, Cerro Porteño? Pues Juanma decía que ya la voz del estadio cuando anunciaba los cambios y anunciaba el tema del estadio, ya lo presentaba con el nuevo sponsor. Pero y se preguntaba por qué no hubo un acto de esos que suele hacer una casa comercial, una multinacional con la asociación. Y la respuesta es medio incómoda. Si tu gran movida es salirte de tu defensores del Chaco, por todas las razones que acá ya discutimos hace meses, mira, si vas a decir, acá con el flamante sponsor, llamamos así, y es un estadio que después lo de Olimpia ya no va a estar albergando partidos importantes. Porque hacemos el recuento. Porque, a ver, queda la confirmación del noviembre. ¿Se va a jugar en la cancha de Olimpia quizás? Sí, ahora con el tema del césped ¿y por qué iría al defensor, verdad? Si tenés para uno ahí disponible. Por eso te digo. Y lo de noviembre... Aparte no es que están peleando y va a ser una multitudinaria presencia de público. Y a ver, a diferencia de ese partido de la Libertadores del año pasado, si vos llevas al defensor, tiene que hacer 50-50. No se mantiene ese tema de un cupo de darle un sector visitante nomás. Y a falta de la confirmación de que en noviembre contra Colombia también se va a jugar en Ciudad del Este. Ya está prácticamente. ¿Verdad? Entonces, ya el defensor no tiene partido de alta convocatoria. Y por eso creo que esa parte la dejaron con un perfil bajo, o lo hagan el año que viene cuando decidan hacer otra cosa. Bueno, antes de ir a Edgar y los servicios, solo espero que sea el jueves para encontrarla, Ariel. Saludos de Ciudad del Este. No, lamento decir que tus expectativas no van a ser correspondidas. Fede, entonces juega el marido de la Bresanovic, ¿eh? Tanto, Ariel. Juega. Le envío un saludo al amigo César Quiroga que me invitó a asados y me voy al este. Esta vez no va a poder ser, pero en cualquier momento. Acá había alguien que está invitado a asado con otras cosas más importantes también. Bueno, excelente. Edgar, contigo, 13:41, ya se vienen los servicios y cerramos con la palabra de los seleccionados que estuvieron llegando a nuestro país en las últimas horas, las notas de Gerardo Figueredo. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando o escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @SolarBanco. Con Solar Banco, sí se puede. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico.
Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. Vení al Shopping Mariscal y disfrutad de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. Y ahora vamos a una partecita de la variedad de productos que tiene Oggi. Por ejemplo, el Debreciner, riquísimo, la costilla ahumada especial para acontecimiento donde te querés lucir. Productos Oggi, el gusto es nuestro. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfrutad de los sabores únicos de Frutica en el mercado: naranja, guayaba, pomelo, mburucuyá y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis. Génesis, agua mineral alcalina. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, ya lo decían los compañeros, eliminatorias sudamericanas que van a arrancar justamente el jueves, y Paraguay da inicio a todo esto, ya lo que estábamos hablando, ante Perú, 18:30 horas, en Ciudad del Este. Ese mismo jueves, 7 de septiembre, se juegan los otros partidos. Colombia, de local, va a recibir a Venezuela. A ver cómo le va a estos equipos. Néstor Lorenzo por un lado, por el otro lado Batista, el hermano del Checho. Colombia-Venezuela, 19 horas este partido el jueves también. 20 horas, la campeona del mundo, Argentina, recibiendo a Ecuador. Y para el viernes, 2 partidos más, 19 horas, viernes 8 de septiembre, Uruguay recibe a Chile, debut de Marcelo Bielsa, al frente de la selección uruguaya. Y el otro partido para cerrar esta primera fecha de las eliminatorias, el viernes 20:45, Brasil recibiendo a Bolivia. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Un triunfo del sabor Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y que además no se achica al cocinar. Vos ya lo conoces. Probá los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. Hierro es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierro es calidad. Hierro es Paraguay. Hierro soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Llegó el Pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi, pero igual conectarte al WhatsApp. Activa tu Pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente, con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello de garantía de base. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfrutar de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. ¿Tenés problemas de filtraciones como Rebotec impermeabilizantes? Solucionas todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los
Los productos de Rebotex son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Rebotex siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Hablamos con el presidente de Olimpia después de la eliminación copera, lo que se viene. Mateo Gamarra, ¿cuánto vale actualmente? ¿Llegaron algunos sondeos por él? Esto decía el presidente. Hicieron consulta por Mateo, pero todavía nada concreto. De Brasil. Y ahí en las redes que salió un monto del Palmeiras, 1,5 millones. O sea, pues, esos son precios que en Olimpia no existen. 1,5 millones por Mateo no compran nada. Ni el botín de Mateo no le dan por 1,5 millones. También el presidente no quiso polemizar el pedido de Cerro, insistiendo por la suspensión de Fernando Cardoso. Esto decía el presidente de Olimpia. Cerro sigue insistiendo que se suspenda a Fernando Cardoso por aquella acción del clásico, don Miguel. La solución a los problemas de gestión no están afuera, siempre están adentro. Que los dirigentes de Cerro, su mala gestión, quieren cubrir con reclamos de este tipo, insistiendo con lo de Cardoso. Yo te dije nomás una reflexión, ¿verdad? La solución a los problemas de gestión no están afuera, sino que están adentro. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Estado del tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Semáforo apagado en la intersección de Aviadores del Chaco y Molas López. El tránsito está siendo dirigido en estos momentos por la Policía Municipal y nosotros te recordamos que tenés que parar en tu Petrobras favorita. Estado del tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrap. ¿Qué es Losarrap? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. Casa Marco para su cristal templado Temblex. Teléfonos 021-506-104. Celular 0975-759-000. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en Facebook e Instagram. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Comunicate al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. En Cambios Irendahuete ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero de distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Cambios Irendahue. Nos vamos con Matías Villasanti, Miguel Almirón y Santiago Rojas, jugadores de la selección. Una alegría, tratar de disfrutar, estar en la selección, de apoyarnos todos juntos, la gente, nosotros, tratar de volver a un mundial, que es lo que nos hace falta tanto a nosotros como a la gente, y todos tenemos esa ilusión. Y por sobre todo esta camada que está asomando, jugando muy bien en tu caso, el caso de otros chicos que están deslumbrando cuando fuera, y eso va a beneficiar indudablemente a la selección. Sí, cada uno está haciendo su trabajo en los clubes. Creo que eso va a influir positivamente en el rendimiento de cada uno en la selección, ¿verdad? Esperemos que así sea. Ya el entrenador va a decidir quién va a jugar, pero lo importante es apoyarnos todos juntos y tratar de llevar para adelante. Ahora, lastimosamente la de Enciso, la baja, pero obviamente hay compañeros que lo van a saber suplir, ¿no, Vicente? Sí, lo de Enciso es una baja importante para nosotros, pero así como dijiste vos, hay muchos jugadores que están preparados, que esperan su oportunidad, y juegue quien juegue, como te dije, tenemos que apoyarnos todos y
y llevar a Paraguay de vuelta a un mundial. ¿Tenés muchos pedidos de camiseta de Gremio para los compañeros? Sí, bastante. Mati, pasás por un momento excepcional de tu carrera. Se habló del fútbol italiano, cómo viene la mano, qué dicen los brasileros, aún no te quieren soltar. No, ahora mismo estoy enfocado en lo que es Gremio. No sé si hubiera un sondeo o no, algo que maneja mi representante, pero estoy enfocado en Gremio, estoy contento, feliz jugando. Y como te dije ahora, mi mayor objetivo es rendir con la selección y tratar de llevar a Paraguay al mundial como todos mis compañeros. ¿Ganaron el fin de semana? Ganamos. Y todo el mundo sigue tu carrera por ser de cerca, porque hay que insistir esto. Sí. Porque, remaste mucho en tu caso personal, el cerro, por el momento no tuviste oportunidad, volviste. Sí, como te dije, ahora trato de disfrutar el presente, quiero disfrutar de estar en la selección ahora, jugar, dar lo mejor dentro del campo y por sobre todo tratar de llevar a Paraguay al mundial, como te dije. Mejoraste mucho la polifuncionalidad, Matías, porque antes en Cerro como que jugabas de doble 6. Hoy día jugando en el 4-3-3, en el 4-1-4-1, ya sin ningún tipo de inconveniente, obviamente mejoraste muchísimo también con tu vida de Gremio. Sí, pasa mucho por el sistema que usamos en cada partido, ¿verdad? Uno tiene que adaptarse a tratar de crecer, madurar futbolísticamente y creo que me ayudó bastante. Aparte, el nivel del fútbol de Brasil ayuda bastante también y como te dije, esperemos llevar eso al campo con la selección también. La felicidad de siempre estar en la selección, nuevamente enfrentar unas eliminatorias con la ilusión de siempre, con la fe. Ni nada, vamos a trabajar duro para que esta eliminatoria nos vaya mejor. Ahora, Miguel, en esta instancia se supera todo, cansancio, viaje, al tratarse de la selección. Sí, creo que ya estamos acostumbrados, es algo normal, así que nada, mañana ya empezamos a entrenar. Y te agarran un buen momento también en la Premier League con tu equipo, obviamente clasificado, ya saben, la fase de grupo de Champions, y hay otros tantos también compañeros tuyos que están en un gran momento. Obviamente eso invita a soñar y la gente está muy confiada en que se puede ya en esta eliminatoria misma. Sí, la verdad que yo me siento muy bien en Newcastle, como lo venía diciendo, como vos decís también. Tenemos varios jugadores que están a un buen nivel y creo que eso le hace bien a la selección y también al fútbol paraguayo. Ahora, la baja de Cis obviamente, pero también tendrás a otro compatriota jugando en la Premier, el caso de eso. Sí, Julio creo que es un jugador muy importante para nosotros y también para su equipo. Es un jugador joven y nada, le deseo pronta recuperación y que le vaya muy bien. Y sí, lo de Enzo, como vos decís, creo que es algo muy lindo para el fútbol paraguayo que jugadores vayan a la Premier en una liga tan competitiva, que ustedes saben que hay jugadores muy buenos, así que nada, creo que eso nos viene bien a todos. Y se esperaba esto, que asomen jóvenes, así como se lo está mencionando a Gómez, sí, toda esta camada que está apareciendo, indudablemente que se esperaba, Miguel. Sí, claro que sí, creo que están saliendo jugadores jóvenes muy buenos y nada, que tengan esa oportunidad en el exterior, creo que eso es muy importante para el fútbol paraguayo. Jugar en el interior, en este caso en Ciudad del Este, ¿qué significa? El público de esa zona espera con ansia, las estrellas están todas vendidas, también es una gran motivación para ustedes. Sí, creo que jugar en Ciudad del Este, jugar en el Defensores o jugar en La Olla, creo que para nosotros la motivación ya la tenemos con vestir la camiseta de la selección, de enfrentar esos partidos, pero nada, siempre en los lugares que me tocó jugar la gente siempre nos apoyó, siempre estuvo ahí alentándonos, así que creo que esta vez no va a ser la excepción. En Ciudad del Este ya jugamos contra Ecuador y la gente también nos apoyó un montón, así que nada, estamos muy felices de jugar ahí o de jugar donde sea. Ahora, Miguel, venís jugando por derecha, ¿te sentís bastante cómodo allí como para enganchar, gambetear? ¿O no te importa tampoco arrancar por izquierda, de media punta, acompañando el 9? No, en Newcastle estoy jugando por derecha, así como decís, pero nada, yo lo que diga el técnico, yo estoy
a disposición, me siento como ahí por derecha, de media punta, creo que eso va a decidir el técnico. Ahora, Miguel, por otro lado, ¿sabes cómo se sigue aquí de tu carrera en la Premier? A la hora de sentarnos frente al televisor, toda la afición va a jugar Miguel, en fin, ¿qué te genera eso? No, yo estoy muy feliz, siempre lo he dicho, lo agradecido que estoy con la gente, siempre siento el apoyo de la gente acá de Paraguay cuando vengo y creo que eso es muy importante para mí, muy satisfactorio para mí, para mi familia, y siempre voy a estar agradecido. Sí, uno cuando pisa el país está ya con mucha ilusión, también está mirando lo que es la prensa, la nueva ilusión que tenemos todos de poder clasificar al Mundial, bueno, a ponernos las pilas ahora. Ahora va a ser una linda lucha con esos dos arqueros compañeros tuyos en la selección, porque venís de un buen momento en tu club donde tomaste titularidad en Tigre. Sí, así mismo, bueno, la competencia sana de siempre, como siempre decimos los arqueros, porque es un puesto difícil. Bueno, lo importante es que estamos jugando los tres arqueros también, llegamos completos, bueno, eso ya queda a cargo del profe para decidir quién juega. Y obviamente, Kili, en tu caso ya jugaste la vez pasada el amistoso contra Nicaragua, nos fue bastante bien y ahora obviamente uno quiere empezar ganando y tiene Paraguay potencial para hacerlo, la mayoría están en un gran momento y en tu caso también particular que venías agarrando la continuidad que estabas buscando en Tigre. Sí, así mismo, uno siempre busca tener la mayor no, como te dije, uno siempre viene con la ilusión de poder jugar, de poder ayudar al equipo, bueno, de poder ayudar al país, otra vez la ilusión de poder clasificar al Mundial, bueno, ahora a trabajar duramente y bueno, a esperar los resultados ahora. Un domingo ideal tuviste, ir a jugar en cancha de Boca, una motivación especial, ganaron el partido, incluso noto que tu voz está un tanto ronca, eso no es tanto gritar, porque ahí hay que gritar para que te escuchen. Sí, la verdad que sí, para mí era una experiencia única, la primera vez que juego en un estadio así tan hermoso. Bueno, creo que también la concentración, el grito del compañero también me dejó un poco ronco la voz, bueno, por suerte sirvió porque ganamos un lindo partido y bueno, eso es lo importante para nosotros ahora en Tigre. Y a partir de ahora, o sea, a partir de mañana ya directamente la concentración, el entrenamiento, se disfruta mucho seguramente porque aprovecha a ver a los familiares, sentir ese apoyo y ese apoyo que van a tener en